Suscríbete a la Panterita. Xerogapona de Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Sabemos que te gusta disfrutar de todos esos momentos del día. Comenzá tu jornada lista y protegida con Babé Superfluid, el primer protector solar con ácido hialurónico. Disfrutá de ejercicios al aire libre en buena compañía, con amigos, en la pile, sin preocuparte de los rayos UV. Gracias a la alta protección facial y corporal que te ofrece toda la línea Babé. Con la piel húmeda, con la piel seca, Babé se adapta a vos y te acompaña en todo momento del día. Disfrutá con Babé. ¿Listos para una experiencia única? Mazda BT50 4x4, la pickup que desafía lo convencional. Con su motor 100% japonés, acelera de 0 a 100 en solo 9,5 segundos. Sentí la potencia en cada giro y cada camino. Y con su avanzada suspensión, olvida los límites. Desde la ciudad hasta el campo, la BT50 te da confort en cualquier superficie. Y no solo es potencia, también cuida de lo más valioso con 7 airbags y una calificación de 5 estrellas en seguridad ANCAP y EuronCap. Llévala en cuotas desde $340 o desde $37.990 al contado. Financiación propia del Grupo Garden. Mazda BT50, potencia en movimiento. 1 de marzo. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Con ustedes, muy buenos días, bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran saludo a todos los oyentes de la radio paraguaya de los mundiales, a todas las emisoras que están con la 180M y a nuestros televidentes en todo el mundo. Jotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, cordial saludo para todos. ¿Cómo te va, Benicio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, Luis Enrique, Jotita. Extensivo el saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Y bueno, todavía con ecos de lo que fue indudablemente la información que sacudió para nosotros el mundo futbolístico, porque nos toca que el nombre de Paraguay, de tu país, mi país, nuestro querido Paraguay, nuestro país, recorra al mundo como sede de un partido de Copa del Mundo por el festejo del centenario de los mundiales que serán el 2030 en el continente sudamericano. Todavía se está hablando de todo lo que representó históricamente, de ese momento del anuncio de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de las expresiones de Alejandro Domínguez, el gran visionario que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Dad al César lo que es del César. Alejandro Domínguez, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, enero de 2015, lo había dicho aquí, en este programa, en Deporte Total a 1 de marzo, cuando nuestro querido Israel Natán Pérez le hace una entrevista. Enero del 2015, ya siendo presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Alejandro expresa su deseo. En un momento dado Israel le plantea hacer el Mundial y Alejandro dice, no, vamos a recomenzar esto para que no se malinterprete. Ser sede de por lo menos una fase de grupos del Mundial o de un partido inaugural del Mundial, porque está en el afán de Uruguay ser sede del Mundial por el centenario, donde nació la fiesta del deporte más hermoso del planeta y también que se juegue en Argentina. Era presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol cuando es Alejandro Domínguez. Hoy presidente de Conmebol, con mucha fuerza en FIFA, con buena muñequeada y con una buena administración, hizo realidad con el acompañamiento que ayer también se ratificó ante las congratulaciones públicas del propio Alejandro Domínguez y del propio presidente de FIFA Infantino a los directores, a los representantes de los gobiernos tanto de Paraguay, Argentina, Uruguay y a los representantes deportivos, como ser Tapia de la Argentina, Alonso de Uruguay y nuestro presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Aquí en 1 de marzo, aquí en 1 de marzo, como en un momento dado lo mencionó a su tío HDD, Humberto Domínguez, cuando estaba en la entonces Liga Paraguaya de Fútbol, allá por el, Benicio me va a ayudar, 73, 74, bueno, pero fue en la década del 70. Sí, década del 70. 70, 74, cuando expresan, en el 2002 queremos ser sede de una Copa del Mundo. Sí. Dentro de esa pasión futbolera, de este apellido que hay que reconocerlo,
el apellido Domínguez ahora con el fútbol desde aquel entonces. Después vino el Gran Tigre, cuyo estadio del Olimpia lleva su nombre, merecidamente, y será sede justamente de ese gran partido, festejo centenario de todos los mundiales, del arranque de la fiesta del fútbol en el 2030. Hay tantas cosas que vamos a ir desarrollando, como también la presencia oficial de Diego Martínez como nuevo técnico de Cerro Porteño, ¿verdad? Entre las cosas más fuertes que han sonado. Pero obviamente que Paraguay recorra el mundo, que Paraguay sea sede de un partido mundialista, y bueno, ¿quién lo hubiera querido creer? Pero ya en el 74 y en el 2015 habían expuesto justamente los hijos, hermanos e hijos del gran Osvaldo Domínguez Díaz en aquel entonces, ¿verdad? Lo que es cuando uno está tocado por la varita, como lo fue. Una premonición. Una premonición, y como fue Osvaldo Domínguez Díaz, ¿verdad? Claro. Hoy con el legado de su hijo. Julio Osvaldo, bienvenido a Deporte Total. ¿Cómo te va, Julio Osvaldo Domínguez? Un gusto. Buen día a toda la audiencia, Luis Enrique, Benicio, Jotita, un abrazo. Bueno, Julio Osvaldo, ¿qué sentís en este momento como familia, como hijo, como hermano, como sobrino? Ya que habrás escuchado parte de lo que estaba expresando, de cómo hilvanamos un poco las expresiones de deseo que hoy son realidad para nuestro país y que nos toca profundamente. La verdad que las palabras tal vez me quedan cortas porque en tan corto tiempo se fue papá, se consiguió, el pueblo olimpista decidió que el estadio lleve su nombre, la remodelación del estadio y esta nueva decisión que realmente realmente quedan cortas las palabras para decir lo orgulloso, lo contento, no sé qué más, qué otro adjetivo decir, pero realmente es digno de admirar el trabajo que está haciendo Alejandro en la Conmebol en beneficio de todo el fútbol sudamericano y ni qué decir por Paraguay. No, eso es innegable, por eso decía al arrancar un poquito de esto, hay que dar al César lo que es del César, porque esta expresión de deseo que ya había surgido en el 74 de parte de tu tío Humberto Domínguez Díaz cuando él estaba de presidente de la entonces Liga Paraguaya de Fútbol, y lo que dijo tu hermano, hoy presidente de Conmebol, cuando en el 2015, siendo presidente de APF, decía queremos ser sede de por lo menos un grupo o un partido de Copa del Mundo en el 2030 por el centenario de los mundiales, y hoy es una realidad. Es cierto, que Humberto quería que Paraguay sea, no sé si en el 2030, de verdad, o no me acuerdo más qué año. Sí, él había dicho 2002, él era presidente en 74 y había dicho en el 2002. Y Ale, correcto. Claro, y Ale lo dijo en el 2015 aquí en Deporte Total, el 1 de marzo. Correcto. ¿Y cómo? La verdad que para Paraguay esto es seguir en las buenas noticias que se generan a través del mundo entero, porque el fútbol trasciende todo, más que la política por lejos. Es cierto, Julio Osvaldo. Yo quiero saber un poco qué sentís vos en este momento, dirigente del Olimpia, olimpista de pura cepa, con tu padre, que fue lo más glorioso que tuvo el Olimpia como dirigente, todo lo que ha dado el fútbol paraguayo con las conquistas con el Olimpia, ese estadio que se está pergueñando para esta Copa del Mundo. Bueno, la verdad que, como te decía, todo empezó con un sueño, ¿verdad? Y justamente ustedes estaban hablando de la varita mágica, como yo no creo en la varita mágica, pero creo en la predisposición de Dios para todas las cosas, y en tan poco tiempo se dieron tantas cosas, a pesar de la muerte de papá, para nosotros que es tan dolorosa, hasta ahora le extrañamos un montón estas noticias, así que que superan, ¿verdad? Que realmente nos llena de orgullo y de emoción y también de ¿por qué no de desafíos nuevos, ¿verdad? Quién sabe qué es lo que Dios dispone, pero realmente como paraguayo muy orgulloso de
Independientemente que sea en el Olimpia, por supuesto que me llena de mucha satisfacción, ¿verdad? Pero que se juegue un partido acá en Paraguay es trascendental, en todo sentido. Entiendo, Julio Osvaldo. ¿Y en la familia cómo lo tomaron? ¿Cómo se hablaron? O sea, me imagino, ya lo dijiste, orgulloso de lo que está haciendo tu hermano, lo que está haciendo Ale, ¿verdad? Porque ¿quién iba a pensar que realmente Ale llegara a una conducción tan excelente como lo está haciendo? Porque nadie puede discutir de que Ale ha tomado, ya se ha administrado de una manera mucho más importante, porque el hecho de pensar en grande, como él dice, que es un poco el primer eslogan que tuvo su administración, pensar en grande o creer en grande, fueron mejorando los premios y toda la distribución de dinero del fútbol que iban para el fútbol específicamente. Y como vos decías, para todo nuestro continente, y ni qué decir para Paraguay, como está sucediendo ahora, apoyando a mejorar en infraestructura a todos los clubes prácticamente. Y sí, eso es importante destacar, Luis, porque fíjate que los premios económicos son grandes y no solamente quedan en los equipos grandes, sino que permean en los equipos, por decirte, de media tabla para abajo, que es la Copa Sudamericana, sin demeritar, ¿verdad? Pero los premios son importantes, son números importantes y permiten que los jugadores, no solamente de Paraguay, sino de todo el continente sudamericano, puedan tener, no solamente ganar mejor, sino estar en la palestra para ser después vendido al exterior, y también, ni qué decir, mejorar el fútbol sudamericano, que es lo que estamos viendo ya con el equipo de campeón de Argentina en el último mundial. Efectivamente. Y del estadio propiamente, ¿qué nos decís de ese estadio que va a llevar ahí, me imagino, no sé si va a estar la figura del Tigre ahí, que era un poco lo que identificaba al gran ODD, de ese estadio, de esas gradas que ya no están, que se están derrumbando, porque la obra ha comenzado con la etapa de derrumbe, sacar todo, hay que empezar todo de cero. ¿Qué se te cruza por la mente en eso? Bueno, primero te voy a decir lo que me dijo mi sobrino Alejandrito, que el hijo de Alejandro, que está en punta de lanza ahí, ¿eh? Está liderando el proyecto. Dice que se le va a decir la jaula del tigre. La jaula del tigre. Ahí el que entra le vamos a comer vivo. Al que entra. Bueno. Pero eso ya le nació con el corazón franjeado, ¿eh? Bueno, está bien, un poco de humor para antes de fin de año. No, pero está bien, tiene el nombre de Osvaldo Domínguez Dip, claro, y tiene la insignia del tigre de adelante. O sea, claro, la jaula del tigre. Exacto. Tiene sentido. Exacto. Bueno, Julio, queríamos escucharte, sentirte. Vos sabés que indudablemente a veces cosas se hilvanan. A mí se me había pasado el caso de tu tío. Bueno, yo todavía no estaba inmerso en esto, pero uno lee después los archivos y encontramos lo que había expresado el querido HDD, a quien yo tuve ya el gusto de conocerlo cuando era muy joven y empecé en el periodismo deportivo en un campeonato nacional de Interligas en el Estadio Defensor del Chaco. Creo que en ese entonces era Puerto Sajonia, todavía no recuerdo. Y bueno, sí, toda la carrera mía prácticamente con tu viejo hemos viajado en las grandes finales por Japón, en las grandes finales de Copa. Y quería escucharte, porque vos sabés que acá le tenemos un gran respeto y una consideración al Tigre. Y bueno, al hijo del Tigre. Así mismo es. Overo. Así es. Overo tiene que ser. Los frutos no caen lejos del árbol. No, el aprecio es mutuo, recíproco. Muchas gracias siempre por distinguirle a papá. Sé que él era gran oyente de ustedes. Y bueno, mi respeto a toda la audiencia, a todos los olimpistas, a todos los grandes deportistas de nuestro país. Y para Benicio, según los perros, demasiado ya es rita cuando comenta. Y decirle a lo que está acá, pero por favor, atendela un ratito, tenés la autorización nuestra. Benicio, un fuerte abrazo, maestro. Julio Osvaldo Domínguez, ¿cómo es el tema? Hijo de Tigre, Overo tiene que ser
Vos también sos Homero, ¿eh? Igual que Alejandro, un abrazo fraterno. Vos sabés bien que no hay palabras mal dichas, sino mal interpretadas. Él es el menos malo de esta mesa, pues. Él se cree el menos malo de esta mesa. Es cierto. Y además, un poco de humor, y además, eso que acaba de decir de tu sobrino. Eso, por ejemplo, es un poco parte del folclore de nuestro fútbol. Y así lo tenemos que tomar, Julio Osvaldo. Lo que te dijo tu sobrino. ¿Por qué va a ser la jaula del tigre en la cancha? Porque a todo lo que entra le vamos a comer vivo. La fantasía juvenil, o de un joven, digamos, ¿verdad? Con una fantasía le sale esa frase. Por supuesto que no es literal, pero no es lindo. En cambio, el rival de siempre, claro que se va a pichar al escuchar eso también. Pero es parte del folclore del fútbol, Julio Osvaldo. Claro, lo más lindo que hay. Claro que sí. Vamos a tomarlo con humor. Julio Osvaldo, fuerte abrazo, Julio. Te quiero mucho, cuídense, un abrazo. Gracias. Excelente realmente, ¿no? Y dijo su papá, no escribía siempre, no escuchaba, llamaba a ese. Cuando el tema le interesaba, sí, o quería hacer una corrección, quería enriquecer, ampliar, sí, ¿verdad? Nos veía y nos escuchaba el Tigre. Un privilegio. Bueno, todavía tenemos eco de todo esto. ¿Cómo te va, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. ¿Todo solucionado con la caminera? Sí, todo tranquilo. ¿No te dejaban pasar sin problema? Sí. El problema era la chapa nomás, porque tu auto está en regla, nuevito, de paquete. Sí. Sacaste recién de... Todo solucionado. ¿Tu registro al día, todo? Sí, todo. Malentendido simplemente. ¿Habilitación, todo? Todo chequeado. Bueno, cualquier cosa tenés que llamarle a Benicio nomás. Él tiene amigos por todos lados. ¿Te querés que lo lleven preso? No, Benicio, no, si la caminera. Apenas lo mencioné y me salió más caro la... Bueno, Cristian Domínguez, Grillo, ¿cómo te va? Buen día. Hola Luis, ¿cómo están? Encantado de saludarte a vos y a todos los muchachos ahí de la radio. Bueno, aquí estamos con Jotita, con Benicio y con el Tano y todos todavía retumbando del eco de la felicidad de ayer, que el nombre de Paraguay estuvo recorriendo el mundo, la imagen presentada del futuro nuevo estadio ODD, la jaula del Tigre que recorre el mundo, que será sede de un partido de Copa del Mundo del Mundial 2030. Todavía estamos ahí en ese... Parece que estamos en un sueño, coste que ya es una bella realidad, Grillo. Recién cortábamos con Julio Osvaldo y quería escuchar también a vos un poco tu sensación de todo esto que estás viviendo, porque de por medio está el caso de tu hermano, el estadio que lleva el nombre del Tigre, en fin, muchas sensaciones encontradas de expresiones de deseo en vida de tu papá, de tu tío y sueño de muchos. Grillo. ¿Sí me escuchás? Sí, ahora sí te escucho. ¿Me respondías, Grillo? No, como que se cortó cuando estabas hablando, pero bueno, entendí. Bueno, antes que nada, gracias por el llamado. Un saludo a los muchachos ahí, a cada uno de ellos que está contigo. Así que arrancar diciéndote que lógicamente ayer fue un día histórico, un antes y un después para el fútbol paraguayo, sin ninguna duda. Y como paraguayo, súper contento, súper orgulloso de Alejandro, que no solamente por lo de ayer, sino por la gestión que está llevando adelante la Conmebol. Pero en especial resaltar lo de ayer, Luis, que bueno, entiendo que me llamaste para charlar y para hablar del tema. Volvimos a decirte que el orgullo que uno siente y deberíamos de sentir todos los paraguayos y sudamericanos, ¿verdad? Porque somos parte de esta hermosa comunidad futbolística que creemos y sentimos todos que somos los mejores del mundo en ese talento de barrio, en ese talento que tenemos al fútbol con la pelota, en el fútbol y con la pelota, sentirnos todos orgullosos porque ese mundial del 2030, guste o no, sea un partido o no, Sudamérica y 3 países en específico como Argentina, Uruguay y Paraguay van a ser sede, y eso queda en la historia del fútbol para siempre. Así que de vuelta súper contento y súper orgulloso por lo que vivimos ayer, y ni qué decir por lo que vamos a vivir. No, totalmente de acuerdo. Además es un partido oficial de Copa del Mundo
en homenaje al centenario del Mundial que nació en el continente, que nació en Uruguay, en la ciudad de Montevideo, donde se jugó justamente en ese estadio la primera final mundialista, donde surgió todo esto que hace al gran deporte que es el fútbol, el más hermoso del planeta, y que hoy nos tendrá como protagonistas en un... Le decía recién a Julio Osvaldo también que en su momento tu tío en el 74 había dicho, había expresado cuando era presidente de la entonces Liga, hoy Asociación Paraguaya de Fútbol, lo había dicho Ale lo dijo aquí en 1 de marzo. En un ratito más vamos a recordar la entrevista que le había hecho justamente mi querido hijo que ya no está, Israel, le había hecho la nota aquí a Alejandro en enero del 2015, cuando mucha gente lo trató hasta de disparatero, o ya pasó el Día de los Inocentes y Alejandro dice esto, le habían algunos comentarios que transcritos que he visto después de esa entrevista que le había hecho Israel Pérez aquí en 1 de marzo a Ale. Enero del 2015, Ale dijo esto que ayer se hizo oficial, que se hizo realidad. O sea que ahí, y él era presidente de la APF, Alejandro. O sea que hay un mérito muy sólido de Ale, o sea que es justo reconocerlo, ¿verdad, Grillo? Sí, es más que justo. Mirar todo lo que vos acabas de contar y plantear como una gran coincidencia o no, cada uno decidirá, ¿verdad? Pero es categóricamente un rasgo que tiene mi familia de pensar en grande, ¿verdad? De creer que se puede y de apuntar a las estrellas, ¿verdad? De la única manera de conseguir, aunque sea la luna. Y yo contento ser parte de esta familia, ser parte de haber visto el esfuerzo de mis padres, de haberle conocido a mi tío y saber cómo él pensaba, y bueno, ahora ser hermano y también amigo de Alejandro y ver todo lo que él, cómo él se proyecta, cómo él trabaja y cómo él cree en que se pueden conseguir las cosas que son para todos muy difíciles, para todos en el mundo, y ni qué decir para nosotros los paraguayos, ¿verdad? Que sabemos nuestra historia y sabemos los relegados que estamos ante otras potencias mundiales, y poder conseguir algo así para nosotros es algo increíble, ¿verdad? Pero bueno, se pudo, ya es una realidad, ya no tiene vuelta atrás, y solamente, con ansias que tenemos nosotros los futboleros, que llegue a jugar nuestro equipo el domingo nomás, imagínate, ¿verdad? Lo que va a hacer esperar a que llegue ese gran día, que vuelvo a repetir, va a quedar marcado para toda la historia del mundo en el fútbol, y eso ya no se va a poder borrar. Así que a estar contentos, a disfrutar. Este es un esfuerzo de todos los paraguayos, debería ser un esfuerzo de todos los paraguayos, para que ese día, el día del gran partido, de esa inauguración que le va a tocar a Paraguay vivir en ese mundial, nuestra casa esté en perfectas condiciones, y que cada uno haga donde puede su pequeño esfuerzo para que eso sea inolvidable para todo el mundo, porque todo el mundo nos va a ver y muchísima gente nos va a visitar. ¿Y la jaula del tigre? Y bueno, lo más lindo para nosotros, en este caso los olimpistas, es coincidir de que justo este proyecto del estadio, que era un proyecto que lógicamente fue con tanto interés del olimpista, fue recaudando más posibilidades de fondo, y bueno, fue aumentando el proyecto, que inicialmente era uno, después pasó a ser otro proyecto, y hoy día es un proyecto mucho mayor. Disfrutar de esta hermosa casualidad y oportunidad que se está dando, como en un estadio que se va a hacer de cero, dan las condiciones para poder hacer ya un estadio ya más espectacular y con todas las condiciones FIFA. Y bueno, y justo sea el nombre de papá, que bueno, lastimosamente este año nos tuvo que dejar, redondea en algo fantástico, ¿verdad? Así que nada, disfrutar, pero al final la fiesta es de todos los paraguayos, y ¿verdad? Darle esa cosa diferente a nosotros los olimpistas que va a ser nuestro estadio, lógicamente que también nos da una gran alegría, ¿verdad? Cristian, te saluda Altano, ¿cómo estás? Hola Tano, ¿cómo te va? Un abrazo. Bien, igualmente. Bueno, felicidades por todo lo que están pasando. Si yo te menciono 26 de abril de este año, ¿te viene algo a la mente o no? ¿O te tengo que dar una pista más?
Vos sabés que últimamente ando recriminándole a mi edad porque ya no me está ayudando con la memoria, Tano, y tengo muchos compromisos también, así que para no dejarme tan mal ante la gente, preferiría que me ayude. Te digo, 26 de abril, cancha Olimpia este año. Palada inicial. Ah, correcto. Yo creo que nadie, presencia del presidente, Santipeña, helicóptero, todo. Yo creo que en esa palada inicial nadie se podía imaginar todo lo que venía detrás, Cristian. Y sí, realmente es así. Seguramente Alejandro, con su ímpetu y con su espíritu de grandeza, tenía ya una idea de que podía llegar a conseguir todo esto, ¿verdad? Pero el resto no, ¿verdad? El resto solamente estábamos contentos, y nosotros, la familia, no solamente por la palabra inicial de ese tan anhelado cambio de nuestro estadio, que teníamos un hermoso estadio, pero lógicamente ya había cumplido con su objetivo y ya estaba un poco o mucho fuera de lo que hoy exige el fútbol mundial. Y bueno, y nosotros, la familia, agregar de que gracias a la masa societaria que le rindieron un homenaje a papá, de poder cumplir no solamente el agradecimiento de la gente hacia lo que hizo papá, sino que también el sueño de papá. Él también más de una vez me comentó que si algún día le querían homenajear a él quería que sea el estadio, ¿verdad? Entonces ponerle el moño a todo esto con un estadio nuevo, ¿verdad? Y a esto agregarle lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Que va a ser la sede de Paraguay en el Mundial, y es algo fantástico, que te puedo decir. Además que generarme alegría a mí, a todos los olimpistas, a todos los paraguayos, más no podría agregar. Bueno, Cristian, un fuerte abrazo. Queríamos escucharte a vos, como hermano de Ale, como hijo del Tigre, como dirigente del Olimpia, como olimpista y como paraguayo, porque hoy es Paraguay. Hoy es Paraguay sede de un partido oficial de Copa del Mundo, homenaje al centenario, y bueno, todo hincha del albirroja y todo dirigente sabe de la grandeza del logro que se ha obtenido ayer, con un reconocimiento mundial, porque hay mucha gente que a veces te confunde Paraguay. Uruguay te dice, no conoce Paraguay. Bueno, ahora van a conocer de verdad. Si faltaba alguien que reconozca Paraguay, gracias a una Copa del Mundo, gracias a un Mundial, gracias a la pelota, al fútbol, y el reconocimiento de FIFA, y a la gran gestión también de nuestras autoridades deportivas de APF y Conmebol, tenemos este regalo para el pueblo. Así mismo es, seguramente también agradecerle a todo el gobierno nacional, porque esto es un trabajo de mucha gente. Y bueno, a mirar lo positivo, Luis, ¿verdad? Mira, si es que en una final de Copa Sudamericana se quedaron aproximadamente $50 millones en 3 o 4 días en el Paraguay, imagínense lo que va a ser en un partido de un mundial, ¿verdad? Agregando todo lo que se va a hacer también para que eso sea una fiesta, un estadio nuevo, súper moderno. Seguramente todos los hoteles privados se van a poner en condiciones, van a haber más inversiones. O sea, hay que mirar el lado positivo, más allá de lo que quedará en el registro de la FIFA, que Paraguay en un partido fue una sede para un mundial. Es también lo que le va a venir bien a nuestro país, que tanto necesita. Así que alentarle a todo el mundo que vea el lado positivo de esto, y bueno, a ponernos todos en campaña de que ese día nuestra casa esté impecable. Cristian, fuerte abrazo, Cristian. Igualmente para vos y los muchachos. Cristian Grillo Domínguez, hijo de Osvaldo Domínguez, hermano de Alejandro, una familia deportista. Yo sé que nos está escuchando, nos está viendo. También le saludamos a Nené Domínguez, ¿verdad? Que me imagino cómo se sentirá orgulloso del estadio que lleva el nombre de su hermano, de su club y de su sobrino Alejandro, que está haciendo una gestión, hay que decirlo, inobjetable la gestión que está haciendo en Conmebol. Todo lo que está dando al fútbol sudamericano, y ni que decía al fútbol paraguayo. En resumen, toda la familia Domínguez por todo este aporte fundamental, no solo para la Olimpia, para todo el fútbol en nuestro país. La imagen positiva de ese Paraguay que queremos, sin ninguna duda. 11:58. Esto comenzaba, para que la gente interprete y vea, para ir a la pausa. En la mesa creo que estuviste vos ese día, Jotita, en aquel entonces con Israel. Seguramente. Cuando le hicieron la entrevista a Alejandro. Estamos hablando de 2015. Seguramente. 2015, enero de 2015. Aquí en 1 de marzo, 14 de enero de 2015,
Israel Natán Pérez le entrevistaba al entonces presidente de la APF, Alejandro Domínguez. Con este material de archivo de Deporte Total, escuchamos y ya volvemos. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, Alejandro, es un sueño tuyo, ¿cierto? ¿Le solicitaste al presidente de la FIFA para el 2030 realizar la Copa del Mundo aquí en Paraguay? No. A ver, convengamos una cosa para ser más preciso. En el 2030 se va a celebrar los 100 años del primer partido, de la primera Copa Mundial. Y Uruguay pidió ser sede porque el primer mundial se hizo en Uruguay. Es cierto. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí, Uruguay está viendo para hacer con otro país en conjunto, cosa que lamentablemente en el pasado Japón-Corea no fue un buen precedente. Cierto. Entonces, lo que yo le planteé al presidente es no ser coorganizador, sino que una sede se haga en Paraguay. Que el organizador sea Uruguay, pero una sede sea Paraguay. O sea, digamos que alguna fase se juegue un grupo se juegue en Paraguay. Pero no ser coorganizador, porque eso el presidente me dijo, no, fue mala la experiencia. Entonces le dije, no, presidente, usted no me entendió, yo quiero que un grupo se juegue en Paraguay, pero el organizador, nosotros vamos a estar sumisos, digamos, a la organización de Uruguay. Y no cayó mal la idea. No, por supuesto que en el 2030 falta mucho tiempo todavía. Yo hablé con el presidente de Uruguay, él me autorizó a hacer este pedido, pero bueno, primero uno tiene que soñar y después ver si se logra, ¿verdad? Claro. El pedido fue hecho. ¿Y el presidente de la FIFA lo va a estudiar? En su momento vamos a tener que proponer formalmente, ¿verdad? Porque eso no decide el presidente de la FIFA, decide el comité ejecutivo. Claro. Ahora, soñar es lindo, presidente, y qué lindo va a ser si es una realidad, ¿verdad? Que nuestro país se traga al menos un grupo de una copa y ser sede al menos en ese menester y de esa manera, ¿verdad, Alejandro? ¿Verdad que sí? Sí. Pero estamos muy lejos de aquello también, dentro de... That's the first one. Este es el primero. My great pleasure. Es un gran placer anunciarles FIFA Centenary Celebration Matches as part of the FIFA World Cup 2030. La celebración de los partidos de conmemoración del centenario será organizado conjuntamente por Uruguay, Argentina y Paraguay. Señoras y señores, es oficial para el mundo. Uruguay, Argentina y Paraguay son sedes oficiales del Mundial 2030. Estamos ante un hecho histórico en el deporte nacional. Señoras y señores, se ha confirmado la elección de la sede de Paraguay. Será sede de un encuentro. Estamos ante un momento histórico. Los abrazos que se dan en este momento. Gran trabajo del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, los presidentes de las asociaciones. Señoras y señores, hemos vivido un hito dentro del deporte nacional. Seremos sede del Mundial de Fútbol, Luis Enrique. Bueno, qué momento, ¿no? A veces como la vida se da. Un Mundial en Paraguay. Hay otro resumen que se había transcrito en ese momento, un medio de comunicación. Año 2015, ¿verdad? Luego de la nota de Israel aquí en 1 de marzo. Alejandro Domínguez solicitó a la FIFA para incluir a Paraguay en la Copa Mundial 2030. Ahora se entiende mucho mejor el lema Soñar grande. ¿Verdad? La crónica dice, el Día de los Inocentes ya pasó. Sí, ¿no? Y por eso dije hace rato. Pero Alejandro Domínguez sacudió el ambiente deportivo, entre otras cosas, ¿verdad? Y aquí está. A lo mejor lo que ayer se anunció, este momento mágico que lo volvimos a vivir, creo que la mayoría como que a lo mejor no digiere del todo o no dimensiona del todo lo que implica, lo que conlleva el efecto tremendamente multiplicador positivo que tiene. Y como que no le cabe en la mente la idea. Pero en la medida que transcurra el tiempo,
transcurran los años y muy especialmente después del Mundial 2026, yo creo que se va a ir valorando superlativamente lo que significa organizar un Mundial. Claro. Sí, totalmente. No, esto, a medida que vaya pasando el tiempo, recién lo vamos a poder administrar mejor. Fíjense que en ese entonces dice 780. A ver si podemos sacar el... Ahí donde dice 780 y decía rosa lo absurdo, ¿verdad? Como la falta de credibilidad, la poca credibilidad en ese entonces, ¿verdad? Pero esa es una crónica del año 2014, 2015, ¿verdad? Sí. Después de la entrevista de Israel acá con Domínguez en 1 de marzo. Porque Uruguay había planteado esa posibilidad por los 100 años, ¿verdad? Del primer mundial. O sea, ni Uruguay todavía estaba seguro que iba a organizar. Claro. ¿Verdad? Por eso. Y aquí está. Se hizo realidad. 12:05, breve pausa, ya retornamos. Paraguay será sede de la Copa del Mundo del 2030, de un partido centenario. Va a jugar nuestra selección. Todos los países involucrados están clasificados para esa Copa del Mundo. Sí. ¿Por qué te sonreís, Tano? Y podemos estar en 2 mundiales, Tano, ¿verdad? Mundiales seguidos, 26 y 30. Claro. Está bien. Eso está chequeado, ¿verdad? No, está chequeado. Está 100% confirmado. Está confirmado. Entonces yo creo que Paraguay debería jugar. Y no, Paraguay acá el partido. Sí. Uruguay juega en el centenario su partido y Argentina su partido. Claro. Los colegas argentinos también anunciaban de esta manera. Yo creo, sí, no, ellos dicen lo que ya son organizadores. No, ellos, Argentina juega, debuta en el Mundial jugando en el más monumental homenaje al centenario. Ellos dicen de que en la Argentina se va a hacer la inauguración del Mundial. Ellos están diciendo eso. ¿Quién? No, pues si se va a hacer la inauguración, Argentina. tendría que corresponderle al centenario. Y ahí se hizo el primer mundial. Lo que te dice es que, como siempre, los argentinos agrandan. Eso, no. Claro. Juegan al anticipo, se juegan. ¿Sabes qué? La costumbre de ellos. Vos tirás nomás al alburo, vos tirás nomás, vos decís nomás. Ese pues el lema de ellos. como es miente que algo quedará. Claro. Pero si hay... No, miente que ya de repente... Claro, sí, pero ¿por qué se hace el Mundial? ¿Quién propone? ¿Cuál es el justificativo para que FIFA incline los ojos hacia Sudamérica para el 30? Porque la gran excusa es de los 100 años en Uruguay del primer Mundial. Esa es la gran razón. ¿Y cómo le va a escamotear ese privilegio? Porque Alejandro, inteligentemente... Como Uruguay no tiene hoy en día la capacidad para albergar un mundial, porque sacando el centenario hay pocos estadios de lotería, el único que puede albergar una Copa del Mundo y hay que hacerle muchas cosas al centenario. Sí. Alejandro Domínguez habló del continente. Sí. Claro. Él habló de que el mundial tiene que volver al continente donde todo empezó, dijo. Sí, exactamente. No al país. No, sí. Él habla en plural del continente mismo. Absolutamente. Y ahí lo rodea Uruguay con Argentina y Paraguay. Excelente. Sensacional. Qué lindo trabajo de la producción. Vamos a la pausa, ya volvemos. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Ellopushube Quitadol es el Asca, nuestra calidad, su seguridad. No hay nada mejor que disfrutar de tu pasión recorriendo caminos de tierra, sintiendo la adrenalina y la conexión con la naturaleza, con tu auto asegurado y por sobre todo, equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros. Si vos sos todoterreno, tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca.
Dermagloss, cuidamos tu piel. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Bueno Bank creó el Plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Bueno Bank, el banco de todos los paraguayos. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell, con nuevos modelos únicos, no te quedes sin el tuyo, disponibles solo en Shell. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Bueno, la obra está en curso, ¿verdad? Está en la etapa de demolición para la cancha de Olimpia. Sí, en esa etapa. Nos estaba comentando hace rato Gustavito en producción de deporte que van a cambiar la... ¿Cómo? Este-oeste. Y sí. Eso ya se ve ahí en la maqueta esta 3D. Digital, ¿verdad? Sí. Van a cambiar porque hay más espacio. No tiene así los arcos. No sé si otro escenario tiene de este a oeste. Y la cancha de Capiatano es también así. Ah, no recuerdo. Pero sí, si la cancha de Capiatano es así, también la del 12 de octubre. De Itagua. Pero en fin, yo siempre simplemente suelo decir norte y sur para es una referencia para la gente que está escuchando la radio, para que se imagine, ¿verdad? Porque ya es una costumbre, ¿verdad? Claro. Siempre. Yo no sé, ¿por qué era de norte a sur, Benicio? La ubicación, ¿por el tema del viento o no? ¿Cómo es el tema? No, de norte a sur. Y vos fíjate no a dónde nace el sol. Sí. ¿Dónde se pone oeste? Entonces el norte, Concepción. Por eso norte decimos. Norte, hacia el Chaco, al Villa Halle. Y te va, norte, sur, Encarnación. La orientación del sol, pues. Aquí estamos mostrando imágenes de la demolición, ya no están las graderías de... Ya no sé más si qué graderías son, no. La de Platea es la que ya no está más, Gustavito, ahí, ¿verdad? Sí, pues ahí está la pileta detrás. Sí, la pileta... Y la pileta que tanto problema no... Sí, con la hermana de Alejandro. Va a desaparecer la pileta. Seguramente van a construir en otro lado. Pero no hay mal que por bien no venga. Porque si esto arrancaba antes, a lo mejor no iba a poder ser con estas características el estadio nuevo. No, pero esto paró. Eso es lo que había dicho ayer. Vos dijiste, Cotita, que paró esto. Sí. Pero la pileta ya hace 3 años. Yo no me refiero a la pileta. Yo me refiero a eso, porque ese fue uno de los puntos a la hora de hacer el proyecto. Lo que es la vía. Yo recuerdo cuando estaba Cardona de presidente, se habló de los palcos. Sí. ¿Verdad? Después se frenó, que se estancó eso, ¿verdad? Y si ya se comenzó a pagar algo, ¿cómo queda para lo que ya comenzaron a pagar? Si van a tener la ventaja para esta obra. Sí, claro. Con Bruno te había arrancado el tema de los palcos y el edificio para estacionamiento. Pero después terminó encontrando ahí algunas trabas en la comisión directiva para modificar todo eso, ¿verdad? Pero ahora un estadio majestuoso. Ya lo dijo públicamente el presidente Alejandro Domínguez, va a ser el estadio más moderno de Sudamérica. Ahora hay que ver después para esa época otros estadios también que se irán construyendo, mejorando. En Brasil creo que hay uno que ya anunció que va a ser su estadio. Flamengo. ¿Verdad? Entonces... Pero también en Flamengo 40 millones de seguidores. Está hablando de una fuerza, una torcida enorme, ¿verdad? No, pero de todas maneras, el hecho de que sigamos teniendo estadios de primer nivel... Si tienen 40 millones de seguidores, ellos ponen $1 cada uno y pueden hacer... ya tienen el 90% del presupuesto de lo que va a salir el Estadio Olimpia. Sí. Esta infraestructura no le recuerda a un estadio de Qatar, el modelo de la parte de afuera. Me parece haber visto yo un estadio parecido desde afuera. Esto es una maqueta digital en 3D. No sé si es correcto decir la maqueta digital, ¿verdad? Pero... es una maqueta el proyecto, en sistema digital. En sistema digital, ¿verdad? 3D, claro. Entonces,
Yo había visto, creo que un estadio, ahí sí voy, producción busca un estadio, en la parte de afuera, ¿viste? Algo de esto también tiene la cancha de Guaraní en el proyecto, ¿verdad? Y la de Luqueño. No, digo en los detalles de afuera, no. En la, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo que se le dice en la palabra? Le vamos a montar la fachada. La fachada. Sí, pues la fachada. No, sí. A eso nomás yo me refiero, Jotita, la fachadita. ¿Viste la fachada ahí esa? Y sí, que se utiliza cosas de metales ahí para. Tiene algo ahí hacia el este, donde va a estar el hacia restaurante. norte. Hacia norte y preferencia. Hacia la plaza sería. Sí, había mostrado algo así. Y el restaurante ese en la esquina. Sí, uno no detalla. Ahora, este tiene más volumen, la cancha Olimpia, evidentemente. Acá estamos hablando de una capacidad de 46.000. Acá va a tener un verdor porque evidentemente estamos hablando del bosque de Paraguay. Sí, yo no me refiero luego a eso, Tano. Yo me refiero a la imagen que transmite. Sí, a la fachada. El impacto visual. ¿Sí? A la fachada. ¿Viste? La fachada le decimos, viste que el arquitecto hace el plano y después te hace la fachada. Yo me refiero a la fachada, viste que parece que son cosas de metales, así que le dejan muy moderno, ¿verdad? Hoy en día a las obras. Estético. Y yo he visto eso. A ver si en Guaraní y Luqueño me parece. Tenemos a mano ahí la cancha de Guaraní y Luqueño para comparar algunos detalles, nomás para ver lo lindo que queda. Pero mirando el contexto. Lo de Luqueño es filigrana, tipo filigrana. Y tipo filigrana. Esa cosita chiquitita de Guaraní, ¿viste? Sí. ¿Viste? Ese pedacito que tiene ahí, esa franja, que es donde va a ser la entrada principal No, esa es la entrada lateral. A ver. ¿Viste? Ahí está. Yo a eso no me refería. Sí. ¿Viste? Ese detalle. Le da volumen para la fachada. ¿Te das cuenta, Tano? Eso es lo que apuntaba. Sí. Y muy lindo queda. Muy lindo, ¿verdad? Y es bueno seguir viendo todo esto. Y está también la de Luqueño, para no herir y lastimar a nadie. Esta también es una maqueta en sistema digital, en 3D, la de Guaraní. Estamos hablando de un momento especial en el fútbol paraguayo. Lo que te quería apuntar, Luis Enrique, mirando el contexto, hay una especie de furor por construir estadios muy buenos. Sí, claro. ¿Verdad? Un furor. Y esperemos que a la hora de la verdad, entonces esos estadios que se van a construir tenga concurrencia. Anilla puta lleguen en Ñanderoga. En los primeros tiempos no tenga duda de que va a tener. Va a ser una atracción. Sí. Pero acá, Benicio, ¿qué estamos mostrando? El Estadio Olimpia, ya lo dijo el presidente, va a ser el de mayor capacidad, el más moderno. Obviamente, toda cosa nueva que se hace y va a tener todas las exigencias, todos los tips de FIFA. Es decir, un estadio mundialista real, que ya se hace con el manual FIFA. Sí, con el manual. Con el manual de la FIFA. Adecuado 100% al manual de la FIFA. Entonces, cuando encuentres, Mati, ponemos lo de Luqueño también para no dejarle malda a la gente de Luqueño. Sobre ese detallecito de la fachada que le deja muy linda a la imagen que se transmite. Bueno, y está. Ahora, lo que sería bueno preguntarle cuando tengamos la oportunidad a la arquitecta, la encargada de la obra, cómo va a ser la construcción de etapas, ¿verdad? Porque esta irá por etapas igual. Porque yo recuerdo que dijo acá el presidente Robert Harrison ayer, la cancha de Olimpia va a estar un año antes del Mundial. Y nosotros, a partir de ahora, de este fin de año, estamos a 5 años del Mundial. Sí, el estadio, por lo que entendemos, de acuerdo a lo que dijo Coto, entonces va a tener 3 etapas. Ah, 3. Claro, porque él habló de la primera etapa de que ya iba a estar para enero del 2026, para 25.000 personas. Pero con esta capacidad y al tratarse de un estadio mundialista, con todo lo que conlleva ese tipo de detalles, seguramente se va a llegar al tercer año para completar la etapa final. ¿Qué tal lo de Luqueño? Extraordinario. Sí, muy bien. Viste, ahí están los detalles, ¿viste? Sí. Esa cosa, eso es de metal, claro. De metal. Emulando a la filigrana. A la filigrana, ¿verdad? O sea que son... Esta no tenemos en 3D. Foto fija nomás publicaron, me dice producción. Bueno, realmente estamos ya redondeando un poquito lo que es el momento de la emoción con el estadio del Olimpia que se va a construir para la Copa del Mundo del 2030 y que ya está en proceso de demolición. Y después tenemos... A partir de ahora, con estos estadios,
Yo soy de presionar y pelear para una sede de Copa América. No sé, en el margen de aquí al 2030, ¿cuántas Copas América se juegan? ¿Cómo está el tema de la Copa América? ¿Se había modificado una sola? La siguiente es 2028, que supuestamente lo va a hacer Argentina. Y nosotros deberíamos prepararnos para el 2032. Para el 32. Claro. También hay que recordar de que está dentro del libro de Conmebol la cancha de Sol y la cancha nacional. 2 de mayo también. También, 2 de mayo. Así que en corto tiempo podemos tener muy buenos escenarios. Y si dejamos grata impresión en el 30, ¿te imaginas que tenemos muchas posibilidades del 32 de la Copa América? No, y es lo que acaba de decir Tano. Sí. Tenemos que pelear nosotros para hacerse de la Copa América del 32. Claro. Si en su momento con menos estadio hicimos en la época de Leos, sí, no, y ahora con más razón. Justamente este estadio, digamos... Se construyó para el... Él apoyó, pero fuertemente Nicolás Leos. No terminó bien el estadio, pero se hizo la Copa América. Sí. El del 3 también. El del 3 de febrero también, obra de la invitación de Leos en su momento. Bueno, 12 con 20. En fin, ya está. Comenzó a rodar esto. Falta todavía mucho por delante, pero toda esta grata noticia irá fortaleciendo un poco el deseo de mejorar todos los escenarios, mejorar nuestro fútbol, mejorar en las formativas. Y hablamos... Darle el espacio real al fútbol femenino que hoy te está dando FIFA. Mira que FIFA está cada vez dando más apoyo económico ahí para infraestructura al fútbol femenino. Pero todo esto lo hablamos con un tono de optimismo, un tono diferente. Y todo tiene su razón. Y todo esto, esta actitud, digamos, esta expresión positiva que emitimos con todos estos estadios, tiene su razón de ser en los buenos resultados deportivos de la selección. Porque si hoy la selección está allá en el fondo de la tabla y sin ninguna posibilidad o poca posibilidad de clasificación, y no sé hasta qué punto iba a ser importante. Esto adquiere una importancia superlativa porque hay un despertar en cuanto a las posibilidades de la selección nacional de estar en el Mundial 2026. Y no, ya genera un movimiento económico porque en la construcción de estos estadios que estamos citando, más el Olimpia ahora para el Mundial, genera circulante, fuente de trabajo también. Claro. Para mucha gente. ¿Cuánta gente? Por más que son grandes empresas, bueno, pero hay mano de obra paraguaya, netamente, seguramente un alto porcentaje. Claro. Por supuesto. De todo, además esa gente que va a ir a trabajar generalmente hace que se coloque un puesto de una señora que provee alimentos, ¿verdad? Tener comida. La que hace para la media mañana la empanadita, la tortillita, todo. Ahí para allá, en fin, todo, genera todo. Todo esto va a tener un efecto multiplicador que yo creo que hace de que los números no quepan en la calculadora. Porque este estadio, la masa societaria de Olimpia se tiene que triplicar. Yo no tengo ninguna duda de que se va a triplicar la masa societaria. La masa societaria de Luqueño se va a triplicar. La de Guaraní y también tiene que subir. Claro. Entonces, evidentemente, todo eso va a llevar a un movimiento económico constante. Claro. Entonces, acá ganamos todo. Yo entiendo lo del folclore, lo del fanatismo, Cerro Olimpia, Olimpia Cerro. Pero acá ganamos todo. Hasta cierto punto, ¿verdad? Y después ya hay que mirar analíticamente las cosas. Recuerdo, estábamos en otro medio, espero que algunos oyentes recuerden, estábamos nosotros en otro medio, y antes que se terminara la cancha de Cerro, nosotros estábamos haciendo programas de la cancha de Cerro. Y todos babeamos por lo que era el estadio. Sí, babeamos. ¿Verdad? Primero lo babeamos por el gramado. ¿Cuál va a suceder ahora? Va a suceder exactamente lo mismo, porque ganamos todo con un estadio así, de esta naturaleza ganamos todo. Es lo mismo que la cancha de Guaraní. Guaraní, ¿hace cuánto venimos pidiendo? Y desde el 2000, hace más de 10 años. Sí, era por admirar y por querer. Nosotros hace 20 años no somos hinchas de Guaraní, ¿verdad? Porque le veníamos pidiendo, reclamando, y Guaraní se merece, necesita. Sí. Y bueno, y por fin ahora, ¿verdad? Bueno,
12:23. Le escuchamos a Robert, ya venimos. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Tower Marete, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Marete, lo mejor en torres. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando el terereo, preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris, el que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro, cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás. Y si cargas a Supra aditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. Decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Bueno, estamos de vuelta. Y en Cerro Porteño se oficializó lo de Diego Martínez como nuevo entrenador de Cerro, es técnico de Boca. Había hecho una buena campaña con Tigre, ¿fue? Que hizo una muy buena campaña que después Tigre Huracán, que saltó a la consideración y fue el elegido por Juan Román Riquelme para dirigir Boca. Y en Boca no le fue como se esperaba, evidentemente. Sí. No fue. No llenó la expectativa, lógico. Equipo grande, mucha presión. Tiene que tener espalda ancha y en Boca. Bueno, porque aún siendo campeón a veces sos cuestionado. Pero acá viene a Cerro también, entonces. Acá viene a Cerro un club que tiene una hinchada que presiona, el club grande también. Y hay que ver. Entonces sí tiene. Como dijimos, analizamos una vez en la mesa acá. Hay que ver el perfil de técnico. Como lo eligió el nuevo manager deportivo. Weiner. Gabriel Weiner. Fue el que... Vamos a ver. ¿Verdad? Es un técnico que tiene un cierto recorrido, indudablemente. Y el hecho de haber dirigido Boca es un aval también. Vayamos por parte. Recorrido tiene porque pasó por todas las categorías del fútbol argentino. Sí. Pero hasta ahora dirigió un solo equipo grande, que fue Boca, claro. Anteriormente hizo buena campaña con Huracán y con Tigre, que fueron los otros dos equipos que... Lanús también creo que dirigió, ¿no? No. Pero él cumplió todo Jotita el proceso, desde dirigir Almagro, Cañuela. Y comunicaciones, Estudiantes de Buenos Aires, por eso digo, él pasó por todas las categorías. Ahí sí podemos decir que él tuvo un camino. Tiene más equipos de ascenso que de primera. A eso voy. Creo que hasta ahora dirigió 3 equipos de primera nomás. Tigre, Huracán y Boca. Sí. El único grande, Boca. Vos me preguntás hoy a mí, por lo que yo pude y sigo el fútbol argentino, y a mí mucho no me gustaba cómo jugaba Boca. A mí... Y no sé si es el entrenador para hacerlo. Menos mal que yo no digo eso. ¿Por qué? Pues, y porque se iban a cortar la vena, pues también. ¿Qué cosa? No, si es Cerro no va a decir. ¿Qué es lo que no había así? Pero vos a todos lo decías así, si a Manolo lo había liquidado. A Manolo lo liquidaste. ¿Y cuál fue el y después te enamoraste y después te desenamoraste otra vez. ¿Y dónde está el final de Manolo? De Saba también. Mira que a Saba le dijiste técnico de intermedia. ¿Y la Sabaneta hizo una campaña regular. Y después Luis lo mufó con su Sabaneta. No, que yo le iba a mufar. No, tampoco diga eso, que le iba a mufar. Y ahora llega... Dímelo, ¿te gusta Luis Enrique? No, pero le mufé yo. Pero la Martineta. Pero ahora dijo, yo calladito, juego callado. Callado. A mí me parece que no es el entrenador. Para mí no es el entrenador que necesita hoy Cerro Porteño, pero yo le doy el beneficio de la duda. No me parece tampoco un entrenador. Ahora, si vos querés que Cerro juegue una maravilla, y me parece que no es Diego Martínez. Ahora, si querés buscar resultados y un equipo correoso, un equipo que te pueda llegar a meter y todo lo demás, y si se le hace una transfusión de sangre a los jugadores de Cerro y le entienden a Martínez,
Porque si por ahí peleando puede... Porque Boca, en el fútbol argentino, ¿cuántos rivales que tiene? ¿Cuántos rivales tiene? Todos aparte rivales. Y últimamente todos le tienen ganado. Ya sé, por eso, pero te digo, en condiciones normales, los 5 grandes, River, San Lorenzo, Racing, Independiente, ¿verdad? Los equipos de Rosario también. Los de Rosario, los de equipos de Rosario, los de Córdoba. No, lo de La Plata. Bueno, no, pues son muchos, Benicio. A eso pues quiero llegar. Son muchos los rivales. Es complicadito. Acá el técnico de Cerro, ¿cuántos rivales lo que tiene? ¿Cuántos rivales tiene? Olimpia, Libertad, por ahí Guaraní y para de contar. Históricamente, claro. ¿Entendés? Hoy entonces, tiene más rivales. ¿cuál es la Pero no se juega con la historia. Se juega con la actualidad. La mitad más uno tiene hoy como rival. Pero hoy tiene rivales. La mitad más uno tiene el entrenador ahora. O el equipo. Claro, el entrenador. 6 rivales tiene ahora. Yo para tu tranquilidad, para la tranquilidad de Jotita y la tuya, Benicio. ¿Por qué? La mía. Ya les prometo que no le voy a decir Dieguito, por ejemplo. Ya no. Y la motoneta también, que acá te va a costar también encontrarle. No, fácil es decirle a Martineta. Fácil. Martineta. No. Pero la Titaneta fue campeón. Y vino también más o menos en las mismas condiciones. Pero yo no voy a decir ni Dieguito ni Diego Neta. Nada de eso. Nada. Me voy a fijar en acá no es solamente. Acá hay que admitir de que Cerro trajo por primera vez al fútbol paraguayo un manager con ese récord que tiene. Porque nunca ningún club trajo un manager con ese récord, con ese currículum. ¿Verdad? Lo van a dejar trabajar absolutamente como ha sucedido a nivel de selección y en otros países que dirigió, que tuvo en este rol. Bueno, este parece que es su primera experiencia absoluta, así o su segunda, con este rol de... La primera manager. En club. En club, ¿verdad? Bueno, la primera. Porque venía de Ecuador. Y él es el responsable porque a mí, que no se enoje la persona, pero hay una persona de Cerro del departamento de fútbol que me dijo, él eligió. El gerente deportivo. Y que no había ningún candidato B ni C. Mienten. Era Diego Martínez. Mienten. ¿Verdad? Porque en su momento se hicieron de Tevez, Pellegrino, se hicieron de los Vuelteros, ¿verdad? Y que lo de Mojalén salió rápido y lo de Astrada dijo que no, Weiner. Y que no había otro candidato que no era Diego Martínez. Así como se planteó la situación. Al final. No, y no había otro, dijeron. Ya no había plan B, era él. Eso es lo que me dijeron a mí el lunes. Habían otros candidatos que dieron vuelta. Esos otros candidatos no tenían muchas intenciones. Fueron a Martínez. Martínez sí demostró interés. Aceleraron, avanzaron con él y lo contrataron. Pero habían planes. Habían alternativas. Y claro, su alternativa no. Pero ¿por qué se dice no él? Porque también hay que cuidar su imagen. La directiva de Cerro cuida su imagen, el técnico que eligió, así nomás. A mí ese día que me dijeron, el lunes me dijeron también, no sé, ustedes nomás sacaron que Pellegrino era el 1. Yo ahí tampoco me trago toda esa milanesa, pero me dijeron, nadie dijo que Pellegrino era el candidato 1. Cuando vos te comentaron eso y comentamos aquí al aire, yo te dije, Pellegrino probablemente está caído. Está caído, sí, claro. Sacando el número 1. Bueno, ahora ya está. Diego Martínez, el nuevo técnico. No me vaya a decir que Martínez tiene el mismo presupuesto que Pellegrino. No, obviamente que no. No me diga que Mohamed tiene el mismo presupuesto que Martínez. Y hoy en día no, obviamente. Bueno, entonces no te pueden decir, no, nunca estuvo en los planes. No dijeron nunca. Bueno, si vos te sentás y hablas con 3 entrenadores, quiere decir que esos 3 entrenadores están en tu órbita. Claro. O vas, preguntas presupuesto y todo. Después terminan siendo descartados o por presupuesto, o porque no quieren venir, o porque te piden muchos jugadores, por diferentes maneras o por diferentes motivos. A lo mejor vos hablando con él te das cuenta de que no es lo que vos estás buscando en ese momento. En otro momento sí, en ese momento no. Pero no te pueden decir, no, nunca estuvo Pellegrino en el... No, es que nunca estuvo, nunca fue el 1, me dijeron, no, es que nunca estuvo. Pero bueno, yo tampoco me traigo esa milanesa, te dije, Jotita. Está Danilo Ortiz, que fue dirigido por casi dije Dieguito, por Diego Martínez. Danilo, ¿cómo te va? Luis Enrique te saluda, un gusto, buenas tardes. Hola Luis Enrique, ¿cómo está? Tanto tiempo, gracias a Dios, todo bien. Tanto tiempo, ¿verdad? Aquí estoy con Jotita Bernabé, con el profe Benicio y con el Tano Virgili. Jugaste con Diego, ¿verdad? Jugaste con Diego. A ver, comentanos un poco
cómo es su persona, cómo es él, su estilo futbolístico, ya que fuiste dirigido por él. Sí, tuve la posibilidad de trabajar con Diego en el 2020 en Godoy Cruz. Y la verdad que excelente entrenador, buena persona, intenso, temperamental, fuerte, de carácter pesado, pero en el buen sentido. A nosotros en aquel momento nos preparó para correr. Obviamente él siempre trata de hacer jugar bien a sus equipos. Bueno, la mayoría de sus equipos siempre jugaron bien. Antes de llegar a Mendoza casi asciende con Estudiantes de Buenos Aires. Ese equipo jugaba bastante bien. Después fue con nosotros. Lastimosamente nosotros no pudimos jugar bien, pero fuimos un equipo bastante complicado porque, como te digo, el tipo con su cuerpo técnico nos preparó para correr, para hacer un equipo pesado y sacábamos resultados, pero ahora viene de Boca, son distintas situaciones, equipos grandes, a Boca lo hizo jugar bien. Yo creo que acá también lo va a lograr, porque conociéndolo creo que primeramente se va a fijar en la cantera y yo creo que va a aprovechar al máximo la buena cantera que tiene el club, y yo creo que con los refuerzos que van a llegar creo que a Cerro lo va a hacer jugar bastante bien y va a hacer que sea un equipo bastante intenso. Hablas de intensidad, eso sí ya quiere decir que es un equipo vertical, no es de mucho piqui Danilo. No, el tipo intenso. Bueno, en sí el fútbol argentino, viste, son desordenados, pero los tipos te corren y al final son equipos pesados, te ganan corriendo, como se dice. Y yo creo que acá, aparte de la intensidad, creo que va a hacer que el equipo juegue bien, porque un equipo, aparte de ser un equipo grande, aparte de ser intenso, tiene que jugar bien. Uno, por la cantera que tiene, y segundo también por la probabilidad de que lleguen buenos refuerzos. Entiendo. Y hablaste vos de su carácter, de su personalidad. ¿Cómo es el trato con el jugador? ¿Cómo es Diego? Diego tiene buen trato y tiene buen manejo de plantel. Eso sí, pesado, te digo, en el sentido bueno, tiene un carácter fuerte. Siempre trata de tener el vestuario unido, bien. Todos son obreros para él, todos. No le tiembla el pulso. Bueno, en Boca también se dieron cuenta, no le tiembla el pulso. Si hay que sacar a Juanito, lo saca. Te pongo un ejemplo. Por eso te digo que en ese sentido tiene su temperamento, su carácter, pero en el buen sentido. Trata de tratar a todos de la misma manera. Danilo, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Hola Jotita, ¿cómo estás? Bien, Danilo, un gran abrazo. ¿El sistema o los sistemas que suele elegir como prioridad Diego Martínez, o es un entrenador bastante flexible, que se va un poco adaptando al plantel que él tiene? En Boca, por ejemplo, jugó mucho con extremos. ¿Cuál es el sistema predilecto más o menos de Diego Martínez? Y en aquel momento, Jotita, bueno, teníamos bastantes chicos en la casa y tenía jugadores para jugar. En ese momento jugó 4-3-3. Porque tenía jugadores para jugar con 2 puntas por fuera, el 9, tenía internos, o sea que se acomoda a lo que hay, y creo que a lo que se van trayendo. Y como te dije, yo creo que en Cerro va a tener la posibilidad de jugar como él quiere. ¿Viste algunos partidos de Boca cuando dirigía a Diego? Sí, la mayoría. Ajá. Sí, la mayoría. ¿Y es más o menos eso lo que podemos ver en Cerro Porteño, o ese Boca de Diego Martínez estuvo un poco por debajo de lo que han demostrado ustedes en Godoy Cruz, por ejemplo, con él? En Boca arrancó bastante bien él. No sé si, bueno, el primer semestre bastante bien. Viste que, bueno, como te digo, dirigiendo un equipo grande es otra responsabilidad. No sé si te das cuenta que los centrales jugaban bien arriba en medio campo. A eso voy en cuanto a la intensidad. Yo creo que acá va a tratar de, bueno, va a imponer lo mismo.
Bueno, mira, vos, es bueno escuchar porque nos estás dando datos muy precisos, muy específicos de este entrenador, ¿verdad? De su perfil, Benicio, claro, ¿no? Claro, el rasgo que precisamos. Sí. ¿Qué tal, Danilo? Lo más seguro es que primero te va a preparar para correr y después lo táctico, enfermo. Pero primero te va a preparar junto con tu cuerpo técnico para correr. Porque si con él no ganas jugando bien, ganas corriendo. Te convertí en un equipo súper pesado. O sea, súper pesado decís que intenso, cuando es muy intenso, ¿verdad, Danilo? Sí, enfermo en lo táctico y en lo físico. Y en cuanto a la intensidad no se negocia con él. O sea que imagínate después... en Godoy Cruz fue así, imagínate en Boca habrá sido... Es un enfermito en ese sentido, pero en el buen sentido. Sí, a favor del equipo, a favor de ustedes. Siempre, siempre. ¿Y crees que su estilo, esa intensidad y esa, digamos, esa avidez por lo táctico es suficiente? O sea, ¿se va a adecuar a lo que pretende el paladar del Cerro Porteño? Y hay que ver, yo como les dije, yo creo que lo primero que va a hacer es ver el tema de la cantera. Y en Cerro hay bastantes buenos jugadores. Y después también hay que ver qué jugadores llegan al club. Pero yo estoy seguro que lo primero él no negocia, como te repito, que es la intensidad. Después si puede lograr que la idea llegue a los jugadores, que es la de jugar bien, yo creo que Cerro va a ser un equipo bastante pesado. Esos partidos... Al final es lo más importante hoy en día, ya viste que todo es más físico, más intensidad. Sí. Danilo, esos partidos difíciles, esos partidos nominados clásicos, ¿cómo lo gana? ¿Viste que ¿cómo es de jugarlo él? ¿Qué figura táctica te utiliza ahí cuando generalmente en este tipo de partidos? Él, por ejemplo, los clásicos, no sé si se dieron cuenta, creo que lo ganó todo en Argentina, a River. Creo que hubo uno que otro empate, pero los clásicos, los partidos importantes así, es increíble. Los clásicos creo que lo ganó todo, excepto 1 o 2 empates. Y no, por eso ¿y cuál es su figura táctica preferida? Vos, cuando jugaba contigo esos partidos clásicos, ¿cómo lo jugaba? 4-3-3, 4-4-2, 4-1, 4-1. A ver, dan una idea. 4-3-3. En aquel momento no nos tocó mucho partido porque justo fue el tema de la pandemia y el clásico nuestro había descendido, San Martín de San Juan, que ahora ascendió. Pero como te digo, a todos los partidos va de la misma manera. Intensidad siempre. Perfecto, Danilo, qué linda nota contigo para que nos pinte un poco un semblante de Diego Martínez, a quien dentro de un rato lo vamos a escuchar también aquí en Deporte Total, pero es bueno saber, yo como hombre de fútbol, si me pongo en el papel del hincha de Cerro Porteño o en el papel de periodista ahora mismo, me da buena sensación de lo que vos estás expresando. Quiere decir que Cerro trae un buen entrenador. Sí, yo creo que, como lo dije en estos días, varios colegas tuyos, yo creo que la gente lo va a querer bastante acá. Yo creo que con el tiempo se va a ganar el cariño de todos, porque yo lo tuve y vive de una... No te digo que es un Gustavo Costa, pero lo vive así, juega un partido aparte de él afuera. Y eso te transmite mucho. El PF que tiene en su cuerpo técnico, ¿ya estaba contigo en tu época? ¿Sí? ¿Su PF actual estaba ya con ustedes? Sí, el profe, no me acuerdo el nombre, pero jovencito. Sí, ya estaba. El ayudante también. Ajá. El preparador de arquero también. Creo que sumó 2 más, sumó a ese cuerpo técnico. Sí, me dijeron, él entre 6 llegan, me dijeron. Sí, él, el ayudante, el profe, el preparador de arquero, y creo que sumó 2, 3 más, creo que sumó. Y debe tener el analista de video también a de traer. Claro, analista de video. De confianza. Sí. Danilo, ¿y vos cómo andás? Bien, gracias a Dios, todo bien. Yo acá por mi ciudad, por limpio, disfrutando unos días con la familia. Yo mediante el próximo domingo estoy viajando para tratar de cerrar algo en Chile. Apareció ahí una posibilidad para Colombia, pero nada, acá estamos siempre, ¿verdad?
esperando también por si por ahí pica algo acá. Uno cuando está acá siempre el relojito trabaja ahí. Así que vamos a ver si aparece algo, si no, bueno, toca partir de vuelta. Abrazo, Danilo. Otro abrazo para ustedes ahí, espero que estén bien. Gracias. Danilo Ortiz, dirigido por Diego Martínez. Me cuenta que el partido que prácticamente lo quitó de Boca a Diego Martínez es la derrota que sufrió contra River. Al final le ganó River un clásico a Boca, prácticamente con equipo no titular, 1-0. Ese fue el partido, sí, ese fue, creo que fue por Copa. En el interior se había jugado ese clásico, si mal no recuerdo. 1-0. Sí. Bueno, Barque Sport entrevistó a Diego Martínez sobre su carrera. Vamos a escuchar un poco la primera parte. Sacamos algunas cositas de su carrera para escucharlo a Diego Martínez. Luego de una experiencia que la busqué, la deseé muchísimo, es el momento donde quizás empezás a repasar, empezás a recorrer de vuelta todo lo que es el proceso, a corregir y sobre todo creo que me encuentro en un momento de reafirmar muchas cosas y muchos valores, cuestiones, sentimientos que me van a preparar para el próximo paso. Soy una persona muy competitiva y que los procesos los analizo también desde donde uno tiene que analizarlo como entrenador, pero de donde también se mide y uno entiende cómo son las reglas del juego y desde esos resultados que no pudimos obtener, más allá del proceso que para mí es transversal, eso no se negocia, no. Nuestras formas, nuestra manera de intentar conducir nuestros equipos, la manera que entendemos el juego, que sentimos el juego, eso es constante. Y creo que en ese proceso sentimos que siempre vamos a hacerlo de buena manera porque somos un cuerpo técnico que nos preparamos, que somos muy inquietos, que somos bastante de estar encima de algunas cuestiones. Pero con todo lo que significó la llegada de Boca para nosotros, para mí en particular, y la manera del cómo terminó es un proceso lógico. De hecho, por eso es el momento donde creo que más tiempo voy a estar o ya llevo sin trabajar desde que comenzamos. Claro. Y está bien que así sea y tengo ganas de que así sea. Y es una experiencia lo suficientemente fuerte, poderosa, como para que en este final no deseado digas, bueno, tengo que parar un poco, porque la experiencia Boca es como muy absorbente. Sí, y además, Juan, nosotros venimos prácticamente en todo nuestro tiempo de trabajo, desde que arrancamos en la D, de casi no frenar. Y vos tenés Ituzaingó, Cañuelas, Comunicaciones, Midland, Estudiantes, Buenos Aires, Godoy Cruz, Tigre, Huracán, y también en Juvenil de Boca. Y son y fue un tiempo muy rápido de crecimiento. Entonces, como que siempre hablamos con Juan, con el profe, de que muchas veces el paso siguiente que damos es un paso hasta de adaptación, porque es otra categoría, otros jugadores, otra dinámica. La esencia del jugador siento que es la misma en la D como en el ultraprofesionalismo de Boca. El jugador es el mismo, el jugador al toque te saca la ficha si improvisás, si no improvisás, si lo que haces es porque lo viste en una red social o porque realmente lo sentís. Pero venimos de dos procesos, o sea, los 9 meses de Boca y lo que fue también el proceso de Huracán, realmente muy intensos. Los 3 años de Tigre fueron muy intensos también, pero fuimos dando esos pasos para cumplir los objetivos y hasta nos permitimos disfrutarlo un poco más. Sí. De hecho, no sé, a veces los chicos me dicen, mi señora me dijo, por ejemplo, el día que nos hablamos de Huracán, te iba a recordar la misma imagen. ¿Te fuiste al vestuario? Digo, primero fui al vestuario a llorar, porque tenía una energía contenida fuerte, y a veces le pido a los chicos que me muestren, mis hijos, videos de ese momento, porque uno no estás en esta manera de sentirlo que no te permitís o no podés frenarlo y decís,
no lo terminás disfrutando, ¿viste? Pero bueno, es la manera que yo lo siento. También tendrá que ver con esa esencia de que tengo yo y que tenemos como cuerpo técnico, que nos trajo hasta acá en un tiempo tan corto materialmente. Creo que debe ser récord, desde atravesar todas las categorías del fútbol argentino, desde la D, en nuestro paso por Ituzaingó, que lo recuerdo con orgullo y con mucho cariño, hasta llegar para mí, la máxima experiencia que fue Boca. Fue un tiempo corto para el grupo de trabajo. Diego Martínez, el nuevo técnico de Cerro Porteño, de quien hablamos hace un ratito con Danilo Ortiz, y ahora lo escuchamos aquí en esta nota con el colega Juan en Marca Sport, para, después de la pausa, ofrecer algo más sobre Diego Martínez. El técnico que, según nuestro compatriota Danilo Ortiz, es un entrenador enfermo tácticamente y tremendamente intenso. Vamos a venir. Estás a solo 6 números de volverte millonario. Este domingo el pozo estimado es de 2.440 millones. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o juega con tu quinielero en los locales de Pago Express, Akipago, Infonet Cobranzas y VGs de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Chorizo parrillero Upisa, ahora que probaste te gustó y no puede faltar en la junta con amigos. Variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ford Ranger desde $33.900 en Tapero Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Tu vehículo GWM en Pamosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicio. Lo mejor. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar: ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila, mamá, con Pinoleche, que deja todo brillante e impecable, porque Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pinoleche. Comecipar celebra sus 52 años. La cooperativa celebra su aniversario con una promoción especial para sus socios. Por eso ahora, por cada crédito que desembolsas, participas en el sorteo de un Kia Sportage 0 kilómetro 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.coop.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Bueno, 12:51. Un saludo grande para todos los policías camineras que están invadiendo las calles en vísperas de Navidad y Año Nuevo. Impresionante la cantidad de trabajo, está intenso que está haciendo la policía caminera. Un gran saludo para todos ellos y para los directores, ahí para los amigos operativos. Pero no solamente la caminera, los zorros también de Villa Lisa, de San Antonio, de Ñembué, una vergüenza ya, lamentable. Lo de Asunción, también aquellos que están bajo el sol custodiando los semáforos. ¿Están custodiando los semáforos? Claro, están. Los semáforos ellos están custodiando. Custodian los semáforos. Claro. ¿Verdad? Pero es impresionante la cantidad de zorros. Bueno, en nuestro camino, Villa Lisa, impresionante. Le felicito al intendente Estigarribia, extraordinario la capacidad de trabajo que tiene sus funcionarios, los zorros ahí, inspectores de tránsito. San Antonio más pasable. San Antonio se portan mejor. En Ñembué una vergüenza. Se ponen en una calle, una vía angosta, curva. Ahí se ponen a los dos lados. ¿Qué hacen? Entorpecen y ponen en riesgo al conductor y al transeúnte. Y todo eso es para recaudar por la fiesta. ¿Para qué vamos a engañarnos? ¿Verdad? Así mismo. ¿Verdad? Claro. Recaudar, no hay problema querer recaudar. Claro. Pero
cuando vos ves que hay un quilombo en el tráfico porque el semáforo no funciona o porque la gente tapa la boca, la boca calle y te empieza a armar Dejana un rato tu recaudación, parate en el medio, dirigir, descongestionar el tráfico y después si ves a un mononeural que se mete de contramano o lo que sea, atajarlo y multarlo. Claro. Pero cumplir las dos funciones, no voy a cumplir solamente una. Porque a mí me toca ver que hay un tráfico horrible de motos que se te meten por la vereda y todo. Yo no la ataja a nadie, pero después... No, por eso, realmente nosotros estamos obligados a tener la habilitación y el registro. Tener nomás todo en regla. Está perfecto, no, pero lo que te hacen es que vos ves a tanta gente humilde en todo un drama y están ahí para recaudar. Esa es la pura realidad, porque no te aparecen normalmente en el año. Vayamos a las dos partes. Así como hay una intención clara de las autoridades, también hay que hacer un mea culpa como ciudadano. Hay motocicletas sin luz. Sí, claro. Eso sí hay muchos. Si le ataja a esas personas, no porque sean humildes, ellos van a andar con el casco en el codo o van a dejar su habilitación allá. Sí. O van a andar sin chapa. Hola, ¿qué tal? Gracias por hola, Mandy, ¿qué tal? Hablando de vigilante. Sí, llegó el vigilante. Entonces hay que tener un poco también, ahora sí. Las dos partes. Ambos los dos. Porque hay cada... No, es cierto, No. Como también hay que reconocer que hay muchos de la policía caminera que son muy educados, muy atentos, muy respetuosos. Y por lo menos dicen, usted se adelantó en doble línea. Y me adelanté, no, yo no me adelanté, a lo mejor pude haber visto mal, pero vos te atiende pero correctamente. Por eso no lo vamos a tirar a todos en la misma voz. No, a mí por ejemplo me ha tenido muy bien hoy ahí. Y por eso, hay policías camineras. Ha mejorado mucho la atención de la policía caminera, Ha mejorado muchísimo. El trato de la policía caminera ha mejorado, ¿verdad? Ya ha mejorado. Ya no son tan prepotentes que se creen que son los dueños de la ruta y que ellos manejan la Constitución. No, ya no. Hay policía caminera muy bien formado, muy bien preparado y muy educado y comprensible en muchas situaciones. Pero el caso de la Villa Lisa son terribles, Benicio. Sí. Son terribles. Pero le llamaste a Estigarribia, porque tuviste problemas. ¿Tu chofer tuvo problemas? Mi hijo, pero ya arregló también. Ah, como que ya arregló también. Suena muy feo. Solucionó el problema. Mira, de malo voy a toser, pero mira, Jotita. Qué vigilante. Qué vigilante. Te regalaste, profe. No, yo no, pero tengo que ser precisa en la presión. No, es que vos sos el profe. Para más no se quiso ahogar solo. Manda al corte y vaya al corte. No, es que está Ernesto. Ernesto, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, un saludo para vos, aquí para todos los compañeros de la audiencia Radio 1 de marzo, Deporte Total y de la audiencia Mega TV. Bueno, Ernesto fue de los primeros que lanzó el nombre de Diego Martínez. El 9 de diciembre ya había lanzado y después se confirmó todo indudablemente. Vamos a darle también el mérito que se merece, el crédito correspondiente. Ernesto... No, también hay que darle el mérito. Y por eso... No, estoy hablando, no sé, ¿me expresé mal? No. Sí, darle el mérito. Claro. Ernesto, ¿tiraste un nombre de un refuerzo? Sí. Y se dio una situación. Ayer ya empezó la primera reunión del cuerpo técnico de Diego Martínez. Estuvieron ya planificando. Lo primero que van a hacer, Luis Enrique, es analizar los jugadores que terminan contratos, que ya son poquitos porque la gran mayoría ya cerró, lo despidió. Y el segundo punto es ver jugadores que estaban cedidos a préstamo, que por el momento todos van a volver a Cerro Porteño, reitero, van a ser estudiados por Diego Martínez, y quienes se quedan y quienes de vuelta serán cedidos a préstamo. Eso es un punto. El otro punto que se tocó ayer, y de muy buena fuente, Luis Enrique, empezaron a dialogar con jugadores que ya fueron dirigidos obviamente por Diego Martínez, de la confianza total de este nuevo entrenador que llega a Cerro Porteño. Uno de ellos fue gran figura cuando Diego Martínez estuvo en Huracán. Estoy hablando de Matías Cócaro,
delantero uruguayo. Él fue transferido este año al Monreal en la MLS, donde en este segundo semestre no tuvo muchos minutos Luis Enrique. Y así como están las cosas, él no será muy tenido en cuenta para la siguiente temporada en este equipo. Es difícil, reitero, porque estamos hablando de algo económico importante. Él todavía tiene un contrato largo, pero está la intención de Diego Martínez en contar con este delantero goleador que tuvo, reitero, muy buen trabajo cuando Diego Martínez dirigió Huracán. Mira vos. Y no, y es que tienen que estar trabajando en esto. Yo por eso digo, tienen que estar en... El bigote Cócaro. El bigotito, sí. Ya ¿te acuerdas que lo habíamos mencionado ya en un momento dado? Sí. No es que le mencionamos como refuerzo de Cerro. Ojo, aclaremos esto, no, tampoco vamos... Eso lo está dando ahora, sino que ya lo hemos visto jugar, al bigotito. Yo, si no estoy equivocado, puedo estar trascordado. Pero si no estoy equivocado, con este futbolista fue que Adán había... ¿Te acuerdas que Adán hizo el gesto del bigote? Sí. Fue el Jotita. Él fue. Y que habían dicho de que lo estaba farreando a Cócaro. Claro, del clásico. También con otro arquero que está hoy en día en nuestro fútbol, con Sergio. Ese sí fue bastante fuerte, Jotita. Sí. Gaspar Sergio, que estuvo muy molesto en ese entonces con Cócaro. Seguramente los muchachos en producción se iban a encontrar, pero yo recuerdo lo que había pasado. Se molestó bastante Gaspar Sergio en ese entonces, arquero de Rosario Central también. Sí, Sergio le había dicho cagón incluso. Sí, Cócaro. de acuerdo. Bueno, mirá vos, Cócaro en la migra de Cerro Porteño, ya lo conoce Diego Martínez. ¿Y qué otras posiciones o tenés otros nombres, Ernesto? Sí, también estaba lo de Saralegui, jugador de Boca. Estuve averiguando un poquito, él tuvo minutos cuando Martínez estuvo en Boca Juniors. No fue un titular indiscutible, pero en la era Diego Martínez fue donde más minutos tuvo. El jugador quiere sumar minutos, porque en la actualidad en Boca no está jugando mucho Luis Enrique. Cerro estaba viendo la posibilidad de conseguir un préstamo, así que si se da, hay una alta posibilidad de que Saralegui, reitero, volante por derecha, volante ofensivo, es otra de las opciones también que ya está manejando Diego Martínez, y esto es importante aclarar, trabajo en conjunto con la gerencia deportiva que encabeza justamente Weiner, el nuevo gerente deportivo de Cerro. Perfecto, Ernesto. Recién nos decían a nosotros esta mañana que están viendo ya los pasajes. ¿A vos qué información tenés? Que apenas consigue, él está aquí en Asunción, me dijeron. Yo tengo el dato de que la próxima semana, si no es domingo, lunes bien temprano, ya estaría arribando a nuestro país el nuevo entrenador de Cerro Porteño, Luis Enrique. La idea es que de vuelta, entre el día martes o miércoles, se haga la presentación oficial con conferencia de prensa, que me decían a mí se va a realizar. Así que expectante a lo que va a ser la llegada, reitero, de Diego Martínez, que así como están las cosas, entre el domingo y el lunes va a estar arribando a nuestro país. ¿Él y 6 más o él con él son 6? 6 más y él. 7 entonces en total. 7, sí. Él y 6 más. Sí, así mismo, sí. Perfecto. ¿Qué más, Ernesto? ¿Qué más? Sí, me está llegando un mensaje. También hablaron, no tengo todavía el nombre de eso, claro, Luis Enrique, también hablaron con un defensor de mucha experiencia. Así que con esto, ya vamos sumando. Defensor, volante y delantero, que son las prioridades que ya está buscando Diego Martínez, reitero. Voy a investigar un poquito más, pero también ya estuvo conversando con un defensor de mucha experiencia que ya fue dirigido por Diego Martínez. Bueno, está bien, Ernesto. Mira vos que no quiero todavía... No quiero hacer el papel de Benicio a veces cuando mete la cola cuando se trata de estirar la lengua, poner el palo a la rueda, buscar un poco la polémica. Últimamente te volviste muy mediático, Benicio. Pero está bien, está bien. No digo lo contrario. Eso es cuando uno tiene mucho nombre y mucha trayectoria, cualquier cosa que diga se expande como un reguero de pólvora. Y tienen diferentes interpretaciones. Pero Cerro me dice está buscando muchos centrales. Y toda esa camada joven, obviamente necesita gente de experiencia para el objetivo que Cerro no tiene margen de error, no tiene este entrenador en el primer semestre.
Campeonato de apertura sí o sí. Y meterse en fase de grupo de Copa Libertadores. Y la apertura no es negociable. Es lo ideal. No, o sea, es una obligación para hacerlo. ¿Verdad? Hay una apuesta fácil. El tema es que dirán los otros. Y entonces tiene que traer un buen zaguero central. Y sí. Tiene que traer un jugador líder en el fondo. Porque eso le va a permitir acelerar a los centrales jóvenes que va a tener al lado. Ronaldo de Jesús y Quintana. Sí. Y el otro también. Y ya lo tiene a Bruno. Quiere seguir contando con Bruno. Ahí ya tenés otro jugador de jerarquía. Y esa es supuestamente la idea de parte de la gente de Boca. Sí. A que Bruno continúe, pero tienen que ponerse de acuerdo económicamente. No va a haber muchos problemas con Bruno. Con Bruno Valdés. No, bueno, porque Boca quiere contratar extranjeros también. Sí. Entonces, el otro... Javier Báez continúa. Báez continúa, pues está el otro que jugó muy bien y que... Rodri. Melgarejo, también. Sí, Rodri está también. Rodri hizo una buena campaña. Para mí hizo buenos partidos, ¿verdad? Bueno. Pero no lo van a tener, creo, en los primeros partidos. Él fue expulsado. Él fue expulsado la última fecha, penúltima. Sí, él fue expulsado, ¿recuerdan? Cancha Nacional. En Cancha Nacional. Fue en la penúltima fecha que fue expulsado Rodrigo Melgarejo. En el primer tiempo ya. Bueno, sí, primer tiempo. Acá me confirma mi terotero argentino. Después de un almuerzo de 5 horas. 5 horas duró el almuerzo. Comieron mucho más. Sí, pero ¿sabes por qué, Juan Eduardo? Tano Benicio, audiencia. Para confirmar el cuerpo técnico de Diego Martínez. 5 horas para que puedan 5 y 6 más. ¿Qué digo? Él, Diego Martínez y 6 más. 5 horas de almuerzo duró para que se confirme este cuerpo técnico. Esperemos que dé su fruto. Como dice Jotita, el beneficio de la duda, pero no era lo que se esperaba. A la gracia. Tengo una visitante acá. Varios tenemos visitantes. Vos también tenés visita, Jotita. Y hace 2 meses que no podemos evacuar a este visitante. Bueno, Ernesto, ¿quedó algo ahí en el tintero? Nada más, Luis Enrique, así que esperar la llegada de Diego Martínez, que reitero, ya está hablando con jugadores que él desea contar. Uno de ellos es Cócaro, que económicamente complicado, pero las ganas del jugador me parece que pueden ayudar mucho porque el jugador no estaba jugando mucho en el Monreal de la MLS, así que es uno de los jugadores que estaría apuntando a Cerro Porteño y uno de los pedidos del nuevo entrenador Diego Martínez en Cerro Porteño. Bueno, perfecto, Ernesto. Después le vamos a seguir escuchando a Diego en una entrevista que hace 22 días, más o menos, un poquito más, un poquito menos, le dio a Barque Sport, donde expresaba sus ganas de seguir entrenando. Y ya se le dio rápidamente. De Boca viene a Cerro Porteño. Prácticamente un poco más de un mes de descanso seguramente tendrá. Y ya comenzará a trabajar en Cerro Porteño Diego Martínez. Gracias, Ernesto. Ya se fue. Luis Enrique, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de Marzo, los amigos de Mega TV. Ambiente tranquilo, hasta me atrevería a decir festivo en Olimpia. Y es el campeón vigente. Es el campeón vigente. Consagrado, el estadio. Los últimos, no digo 6 meses, pero 4 o 5 meses fueron impensados para este mundo Olimpia. Mucha historia nueva que comenzó a escribirse de manera tremendamente positiva para la institución. Y por sobre todo, en estos días estuvimos conversando, están apareciendo muchos dirigentes jóvenes, que es una manera pasar a otro plano dirigencial. Recalco esto, porque si nos remontamos a años anteriores, uno siempre estaba viendo la sombra de Don Osvaldo, ver quién podía, si no estaba Oscar Vicente Cabone, quién podía llegar. Pero hoy se va consolidando gente muy importante. Una renovación que se tiene que dar, es una cuestión generacional. Exactamente. ¿Me das un tiempito? Claro. Por favor, no te apures. Vamos a redondearlo de Cerro Porteño porque era el compromiso que teníamos. Diego Martínez le estaba expresando al colega Juan Barsky que quería dirigir lo antes posible. Lo antes posible. Esta entrevista que estamos pasando tiene 22 días más o menos, un poquito más, un poquito menos, no sé bien exactamente. Pero esto decía
sobre sus ganas de volver a dirigir al dejar Boca? Estoy ya empezando a sentir esas ganas de vuelta. Pica, ¿no? Sí. Mi señora está recaliente, imagínate que para un poco. Pero tu mujer quiere que vos te quedes en... Y que esté un poco más, que quiere que aguante un poco, ¿viste? Pero pica, ¿no? Y sí, porque nos apasiona esto. Pero lo que sí me estoy tomando el tiempo más largo de nuestra carrera, porque creo que el próximo paso va a ser el más pensado de todo. Ojalá que lo pensado sea lo correcto. ¿Qué debe tener el próximo? Cosas que evaluamos siempre. A qué institución llegamos, cuál es el plantel con el que contamos, cuál es el objetivo de la institución. Pero me pasa que encuentro cosas como para esta vez salir del país. Ajá. ¿Tenés ganas de tener una experiencia fuera? Siento que es un momento que puede ser. Hoy digo esto, dentro de 15 días me llamo a saber quién y pienso distinto, pero porque somos hombres de laburo, somos apasionados por esto. O sea, la realidad, Juan, es que nosotros venimos construyendo esta carrera desde un lugar bastante desde abajo y tocamos el máximo lugar que queríamos tocar. Y bueno, y ahora te sentís que empezás a mirar y ahora. Bueno, tácticamente, acá estamos en un debate, es decir, él lo borró a Bruno, no de Boca en su momento. Para mí, él ya no estaba en los planes. Entonces lo tuvo que traer dice Cristian Lema, en vez de Bruno. Pero Bruno creo que ya su propia actuación no le ayudó mucho. Bueno, estábamos hablando con Danilo Ortiz hace rato de su estilo futbolístico, de intensidad, decía, y que en lo táctico es muy exigente. Vamos a escuchar una parte de eso en las palabras de Diego Martínez. ¿Existe el debate entre el fútbol posicional y el funcional o hay un poco de todo? Yo creo que hay muchas similitudes. Es como cuando se hablaba del microciclo estructurado, de la periodización táctica. Yo creo que no soy experto, Juan, en lo que interpreto, lo que leo, lo que me gusta, en ambos tenés que tener jugadores que te den cierta estructura. El juego funcional sí es una cuestión, me parece que es más. Hay jugadores donde tienen más libertad para interpretar, pero así todo yo siento que hay jugadores que le tienen que dar cierta estructura a esa funcionalidad de esta corriente. O ¿El 5, por ejemplo? Y mirá, puede ser que sea el 5. Después ahí creo que son descubrirlo con los nombres propios. Claro. O sea, porque yo creo que los dos centrales están. Muchas veces las salidas que hay con el 3-2 o cuando salís con 3 hay que ver quién es el tercero. Muchas veces un lateral, a veces el 5 que el retroceso del 5. Es de acuerdo también a la característica que vos tengas. Por eso digo, no es una receta. Para mí es lo que vos descubrís como entrenador con el jugador, en el ensayo, en entrenar. Yo creo que hay gente que te tiene que dar sostén. Hay patrones que se repiten, los que te dan sostén y los que logran poner al equipo en campo rival para poder hacer un ataque posicional o funcional, como quieras llamarlo. Hay gente que te da amplitud y que te hace ser un equipo ancho también. Y la gente que fija y que da profundidad. Habrá que ver, o sea, ¿cuántos utilizás? ¿2 o 3 para dar estructura o sostén? ¿1 o 2 en banda para dar esa amplitud? ¿Y con cuántos fijás a la línea para que el equipo rival pueda ser lo más largo posible y lo más ancho para que aparezcan esos espacios entre líneas que vos son los que buscás para progresar por dentro? Y si cierran por dentro, saber que tenés fuera gente donde vos podés, ese lado ciego, poder sacarla lo más rápido posible. Bueno, para terminar con esto y con Cerro Porteño sobre este punto de su nuevo entrenador, porque es el nuevo entrenador de Cerro Porteño, ¿qué hace Diego Martínez al llegar a un club? Mira, yo siempre pongo un ejemplo cuando llegamos a los clubes, que ahora se va a hacer público y capaz que va a ser menos impredecible, que Gustavo, uno de los entrenadores que trabajamos juntos, que trabajamos en Boca con los chiquitos, lo aprendí de él,
y lo pongo siempre en práctica y me encanta. Y vamos a hacer, si te parece, hacemos un ejercicio con vos. Dale. Entonces yo le digo a los jugadores, yo te pregunto, Juan Pablo, decime una de las profesiones que sean lo más artísticas posible, lo más donde la creatividad exprese su máximo exponente o lo que el artista le pueda gustar. Futbolista. Bueno, dale, vamos por otra. Otra. Pintor. Bien. No falla. No falla, ¿no? No falla. Bien. Vamos, entonces como te voy llevando. Dale. El pintor. Sí. Se levanta en la mañana, o sea, va a su estudio o en su casa y ¿qué hace? Agarra la brocha o el pincel. La brocha es para el pintor del otro, no me fío, sí. Bueno, no importa. ¿Qué hace? ¿Empieza a pintar por las paredes? ¿O dónde? Porque tiene un lienzo. Tiene un lienzo, sí. Buenísimo. Un lienzo, un cuadro. Entonces, ese lienzo, ese cuadro, que vos no pintás por cualquier lado. Es la estructura que nosotros queremos tener como equipo. Vos después cuando lo ves el cuadro, el recuadro, eso es lo que te contiene, lo que te da a vos seguridad. Uno cuando se siente seguro puede expresar, bueno, y lo que pasa acá adentro es lo que es el equipo, es lo que nosotros queremos llevar adelante como equipo de fútbol. Entonces, me parece un ejemplo que es práctico, los pibes se cagan de la risa, lo hacíamos con los chiquitos, luego con los grandes. Ya me tocó ir a un club donde ya tenía otro que había tenido y dale, Diego, no empecé de vuelta con esto. Pero me parece que es un buen ejemplo gráfico de lo que nosotros pretendemos como cuerpo técnico. Hay algo que te contiene, que es el equipo, que es la estructura, que es ese marco, ese lienzo. Para terminar, para el hincha de Cerro que está viendo, está escuchando, no hay entrenador que te garantice un título. Cerro está casi obligadísimo a ganar en la apertura y a meterse en fase de grupo. Ojalá que Diego Martínez sea como Alfaro, como Martín Palermo. ¿En qué sentido? Es no venderme humo en conferencia de prensa, de que declaren bien, de que sean respetuosos. Lo último que hemos tenido con Alfaro y Palermo en profesionales argentinos es esto. El Juan Pipumpido también, que se hizo amigo de todo prácticamente acá, hoy técnico de Luqueño, Bernay, técnico de Nacional, gente que se ha ganado el corazón de la gente, porque se han sabido comportar y valorar y crecer. Esperemos que Diego Martínez, el técnico de un grande del fútbol paraguayo, porque Cerro es un grande del fútbol paraguayo, nos dé también ese espacio en cada conferencia de prensa y actúe como lo hacen, por ejemplo, Bernay, Pumpido, Palermo y el gran Gustavo Alfaro. Respetar un poco el trabajo de comunicación. Vamos a ver si en eso cambia también Cerro Porteño. Falta le hace al Club del Pueblo, a la mitad más uno. 13:16. Robert Jiménez, y a la vuelta los nombres de la generación nueva que aparece en el Olimpia dirigencialmente, que fue el tema de entrada de Gustavito Gavilán. Está entre ellos el hijo del presidente de la Conmebol, en la cabeza del proyecto del nuevo estadio. Ya venimos. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Citrón detergente lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad, con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes. Con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citrón, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. La única con sabor 5 estrellas, Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo,
o podés pagarlos en cuotas. Con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, con frutas abrillantadas y pasas de uva con chifre de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque, delivery al 82411-109 Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que el próximo 31 de enero sortea 25 aguinaldo. Por cada compra de 30.000 guaraníes ya participás. Comercial Virgen del Rosario te espera en Capitán Bado y Javier Bogarín, centro de Luque, y en Cañada San Rafael, camino Luque Capiatá. Conoce nomás en @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. 13:19. Alejandro Domínguez, Alecito, el hijo del presidente Conmebol. Hoy escuchamos que su tío Julio Osvaldo lo volvió a mencionar. ¿Es la cabeza del equipo de trabajo en la obra del nuevo estadio? Sí, es la punta de lanza. Creo que le denominaron de esa manera. Yo le dije punta de lanza. Sí, es el que va a encabezar junto al presidente Rodrigo Nogués. Van a trabajar en conjunto, pero es uno de los principales artífices de lo que va a ser la remodelación del estadio Osvaldo Domínguez en un gran trabajo. Y yo hablaba de directivos jóvenes que van apareciendo, como van el apellido Vitar, Alfaro, son gente que están haciendo. No hay uno de Yambay. Jairo Yambay, vicepresidente, sí, que es una camada. Te voy mencionando que yo, fíjate, Luis Enrique, que este grupo encabezado por Coto Nogués ya tiene más de 10 títulos con Olimpia. Jairo Yambay decía 10 títulos. ¿10 títulos ya? 10 títulos. Porque ellos empezaron, a ver, ya el caso de Coto arrancó con Marcelo Recanate. ¿Con Recanate arrancó? Con Recanate. Ya se fue interiorizando. Todos sabemos la trayectoria de acompañar a su padre, pero personalmente. Su papá y su tío. Exactamente. Juan Enrique Nogués fue mucho tiempo tesorero del Olimpia. Así mismo. Y fue siguiendo los pasos. Pero a medida que va pasando el tiempo, se van acercando más jóvenes. Y una de las principales escuelas de la dirigencia Olimpia es el básquetbol. Y ahí ya lo tuvimos. Entrando en el básquetbol y van haciendo el salto al fútbol. Exactamente. Faneo también tiene muchos años en el Olimpia. Yo no sé si él sigue colaborando en la formativa. Sí, él está en las formativas. Él estuvo mucho tiempo con Trovato, con Brunote. Él es un entendido en las partes formativas. Él prácticamente mucho tiempo estuvo como encargado de la parte formativa. Sí, es cierto. Tuvo un vaivenes, pero siempre está desarrollando. Hay cambios. Hoy, por lo que pude averiguar, Facundo Vitar es otro de los que se agrega para trabajar en la formativa de Olimpia. La vez pasada ustedes hablaron con Tony Mura también. Sí. Mucho habló. Tony ya tiene una experiencia. Él entró con Trovato. Más antes inclusive. Antes ya. Antes inclusive. Sí, él todavía sigue siendo un dirigente joven. Es directivo joven, ya con experiencia. Ya tiene más experiencia. No, a lo mejor tiene la misma experiencia que tienen lo que está citando, pero creo un poquito mayor que ellos, ¿verdad? Porque él es de la camada. Él tiene más o menos la edad de Trovato. De Trovato, Marcos Kanner también siempre. Hay un grupo ahí que. Kanner hoy está alejado, ¿verdad? No, está siempre. ¿Está de nuevo? Está siempre, sí. Lo que pasa es que Olimpia se ha creado departamentos de socios, directivos que van acompañando. Muchos están en el departamento de fútbol femenino, otros se encargan del básquetbol, ahora se armó el futsal y van desarrollando. Y se van ingresando figuras jóvenes, que está haciendo bien eso. Se ve una estructura cuando uno va a las reuniones de comisión directiva, ve el caso de Alonso Zapac, quieras o no, la familia Alonso. Son familias de olimpistas, los hermanos Alonso.
Alonso Zapac. Los mellizos. Los mellizos Alonso son fanáticos hinchas de Olimpia. Creo que formaron parte de directiva y están apareciendo el caso justamente de Albino Alonso Zapac, que hoy preside el departamento de básquetbol. Son dirigentes que están tomando la posta a este nuevo proyecto y quién dice, uno va proyectando y el apellido Domínguez, así como están las cosas, va a continuar y que no extrañe que en 4 o 5 años más un Domínguez nuevamente sea presidente del Club Olimpia, Luis Enrique. Es cuestión de apelar al archivo. Yo recuerdo que cuando se presentó la lista encabezada por Coto, veíamos la lista de los miembros y el 90% de los apellidos estaban identificados con Olimpia. Sí. ¿Verdad? De directivos anteriores, de generaciones anteriores. No sé si hay algún hijo de Riego también. Sí, también. O sobrino de Riego Sánchez. Están apareciendo. Por eso hablaba mucho de esta nueva ola de dirigentes que está apareciendo en Olimpia, que está fortificando. Los triunfos no tienen sustituto y eso hace que hoy en día parece que todo esté floreciendo, pero es un trabajo que se viene sembrando de hace bastantes años y hoy está dando su fruto. Hay nueva sangre en el estamento dirigencial de Olimpia, lo que está diciendo. Así mismo, y con un empuje fuerte. Quieras o no, Coto pudo lograr tal vez lo que por ahí con otros directivos hubo una pequeña rencilla. Coto está logrando esa situación de unir a la familia olimpista, porque con quien conversamos habla y destaca la buena gestión de Coto Nogués en atraer a los hinchas de Olimpia. Y va a tener Coto Nogués la misión el año que viene. Yo creo que va a ser el año de mayor cantidad de socios que pueda llegar a tener Olimpia. Puede llegar a batir un récord por todo lo que se está generando. Hoy el hincha de Olimpia, que no es socio, está preguntando para volver a asociarse y tratar de ocupar un lugar en ese nuevo escenario deportivo. ¿Refuerzos? Con relación a la parte futbolística. Espera. Digo que yo planteé mal, ¿verdad? ¿Se paga ahora fin de mes? Sí. Silenciosamente dicen que van a pagar. Sí. Lo que pasa es que... Estaría hablando del tema FIFA. Sí. Lo que pasa es que hay que... o ahora mismo se está cerrando un mercado de pases. En enero hay por lo menos 4 o 5 días que tiene la FIFA... ¿De luz? No, está cerrado. Está cerrado por fin de año. Bueno, no. Cuando abre ese periodo FIFA, Olimpia va a cancelar y ahí va, en la nueva apertura de pases, Olimpia va a empezar a... O sea, estamos hablando de la primera semana de enero. Porque a mí me dijeron que las fechas silenciosamente iban a... Sí. Yo no sé si eran... Atendé. No sé, el 27 es viernes. Yo no sé si era jueves 26 o viernes 27, que Olimpia iba a saldar antes del cierre de año. O si no, era a la vuelta de Reyes, supuestamente. Algo así. Sí, porque la FIFA se cierra. Eso es un detalle... Hoy debe ser, seguramente. Por cuestión de fin de año y por el mantener... Reyes, estamos hablando del 7 y coincide con lo que dice Gustavito. Porque sí, por el 1 es feriado a nivel mundial, ¿verdad? El 1. Y después, dice, 5 días después, Reyes. Sería el 7. A mí me dicen que Olimpia va a tener vía libre los primeros días de enero. Y bueno, estamos. Los primeros días de enero. Ahí Olimpia va a empezar a contratar en un periodo importante nombres en las carpetas y se ha sonado bastante. Acá es lo cierto y lo concreto. Olimpia ya anteriormente ya lo ha sondeado Javier Domínguez. Es uno de los nombres. El presidente no quiso soltar ningún nombre, pero es uno de los sondeados. Lo de Antonio Vareiro es real. ¿De qué hablaron? ¿Y lo de Tito Villalba? Lo de Tito Villalba también conversaron. Se abrió la posibilidad. Tito Villalba era la primera opción. Palermo, sí. Tito Villalba era la primera opción. Pero lo del Demonio se hizo muy rápido, aparentemente. Lo que pasa es que el Demonio todavía no había cerrado su vínculo con Libertad y estaba entre sí y no. Finaliza este diciembre. Cuando cerró su pase, cuando él se despidió de la gente de Libertad, ya hubo el telefonazo con la gente de Olimpia, pegó el telefonazo. Y el Demonio está interesado en jugar en Olimpia. Va a cumplir, no sé si uno de sus metas, el Demonio Vareiro, porque ya tantas veces se especuló del Demonio Vareiro que pase a Olimpia. Olimpia, cualquiera, vengan los dos, ¿no? Gana extremo por derecha. Y Tito te puede jugar por derecha o por izquierda, también Tito Villalba. Y te puede jugar como segundo punto y todo. Son jugadores importantes para... Ahora yo no sé si van a venir los dos. Ahí ya no sé. ¿Gustavito? Lo del Demonio a mí me dice que está muy avanzado. Es cuestión de... ¿Y lo de Tito? Lo del Demonio se va a confirmar ahora, una vez que termine su contrato con sí. Libertad. Lo de Tito se enfrió un poco más porque depende mucho de Libertad.
Depende mucho de Libertad, porque todos sabemos que si el presidente de Libertad le pega un telefonazo es muy difícil decirle no. Y de acuerdo a eso. Está en veremos todavía. Está en veremos. ¿Otros nombres? Otro nombre. ¿Y lo de Ruiz Díaz qué pasó? Lo de Ruiz Díaz está ahí, pero se está viendo otro delantero. No me lanzaron el nombre, incluso se está viendo, no inclusive del plano local. Se está viendo a nivel internacional y Martín Palermo es el que más sabe en esa posición y pues están viendo un delantero. ¿Argentino? Probablemente argentino. Argentino o uruguayo. No me pasaron el nombre. No me pasaron, pero están. Ruiz Díaz me pasaron, pero me dijeron está ahí porque. Vamos a esperar. Martín Palermo ahora está de vacaciones, por ahí puede pegar un telefonazo, puede convencer a alguien más para que pueda venir. Tema zaguero central. Lo de Capazo, ayer decía, 99% se ha enfriado las negociaciones, pero no quiero descartar. Las negociaciones van y vienen. Por ahí el Vasco da Gama no encuentra un sustituto, o por lo menos no encuentra dónde ubicarlo a Capazo y abre otra vez el expediente. Olimpia quiere contar con Manuel Capazo. Acá me confirman de que lo de Antonio Barrero ya está. Sí, Olimpia va a ser oficial el día que... Te lo dije, una vez que termine el contrato de Barreiro lo van a oficializar. Sí. Que no se enoje. Ya está. Es una cuestión no de... voy a decir su apellido, pero... ¿Qué es lo que va a decir? No voy a decir, te va a decir cualquier cosa. No. ¿Qué va a decir? Iba a decir sus iniciales. Bueno. Ya está en las redes todo lo que vos estás diciendo. Un saludo para nuestra CM Mariana también, que está activando. Lo que están esperando los jugadores es cobrar por lo menos un mes, ¿verdad? A la quinta gotita. Me imagino. Pero claro. Fin de año campeón. ¿Pero por qué te enojas conmigo? No, yo no me enojo. Y el 15, yo creo que este fin de semana por ahí van a tener buenas noticias. Un momentito, por favor. Sí. Está en línea con nosotros Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Presidente, un honor recibirlo aquí en Deporte Total. Luis Enrique le saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Luis Enrique, compañeros, audiencia, un gusto estar con ustedes. A las órdenes para responder todas las inquietudes que ustedes dispongan. No, antes que nada, presidente, felicitarles a usted por la enorme gestión, al gobierno de la República Oriental del Uruguay, al presidente que ya salió, a las autoridades nuevas, a todos los que han acompañado este gran proyecto que fue una brillante idea en su momento de Conmebol, con Alejandro Domínguez, con Uruguay, sumándose a Argentina y Paraguay, para que con merecido trato de FIFA, el continente sudamericano sea sede del gran festejo del centenario del deporte más hermoso del planeta Tierra, que le hizo mundialista Uruguay en su centenario, presidente. No, las felicitaciones son recíprocas a ustedes, hermano pueblo de Paraguay, su gobierno del fútbol, su gobierno nacional, que en todo este tiempo hemos transitado un camino que por suerte vamos a continuar juntos en pos del objetivo que teníamos. Y hoy, fíjate que tenemos casi 6 años de anticipación. Esta noticia maravillosa que ya nos pone con la cabeza en el Mundial del 30, en los festejos, en tener la mejor imagen, la mejor foto, la mejor fiesta para el mundo desde nuestros lugares, porque va a ser una fiesta realmente, con nuestras selecciones que ya van a estar palpitando de antemano ese mundial, porque no nos podemos olvidar que esto es fútbol y que nuestras selecciones van a estar ya en ese mundial clasificadas para que nuestros pueblos tengan el acompañamiento necesario a la idea y que sigan con otro condimento. Esto es lo que se logró, así que son mutuas las felicitaciones, ¿no? Nuestros pueblos han estado trabajando muy unidos en esto y han puesto mucha cabeza, mucha energía. Más allá que todos esperamos de repente al inicio poder tener la organización completa, pero sabemos que las condiciones que estaban dadas en el mundo no nos eran lo más favorables posibles. Y hoy creo que lo que se logra es muy importante y nuestros pueblos pueden estar tranquilos que se le dio a nuestros países la mejor negociación en el contexto que tenían. No, totalmente de acuerdo, presidente, por lo que representa hoy en día el fútbol, por lo que genera.
y por lo que se maneja financieramente en los negocios es una cuestión comprensible. Pero lo más importante que uno tiene que rescatar, presidente, es que se le da lugar en primera fase al continente. Al continente. Y después a Uruguay, que fue justamente ahí en Montevideo, donde se hizo la gran fiesta, que hoy es algo que paraliza al mundo en cada acontecimiento mundialista, presidente. Sí, es verdad, y hay que reivindicar a aquellos visionarios que hace más de 100 años tuvieron la intuición de ir tras los pasos del fútbol en el mundo. En nuestro caso hubo una figura fundamental en la historia que se llamó Atilio Narancio, que ya en el año 1923 pidió que la Asociación Uruguaya de Fútbol se afiliara a la FIFA. Y tras haber sido campeones de la Copa América en 1923, le prometió a los jugadores que los iba a llevar al primer campeonato del mundo que iba a organizar FIFA dentro de los Juegos Olímpicos. Y en 1924 él cumplió su promesa y llevó a los jugadores, y en ese caso hace 100 años fuimos campeones en París, en esos Juegos Olímpicos que fueron organizados por FIFA. Fue el primer partido oficial de FIFA, organizado por FIFA, fue en el 1924. Y Uruguay, con esa misma generación, ya en el año 1928, elevó la idea de realizar un mundial ajeno a los ciclos de los Juegos Olímpicos. Y fue una idea que se trasladó a través de nuestras embajadas, la embajada argentina, en París, en Suiza, y determinó que hoy una fiesta eminentemente la más grande que tiene el mundo tenga esa autoría sudamericana. Por eso es muy justo el homenaje que se nos está haciendo. Totalmente. Presidente, el centenario, que es un templo del fútbol, que realmente es algo que uno va, he ido un montón de veces, pero cada vez que uno visita parece que la historia se le viene en cada encuentro de fútbol, de eliminatorias, de Copa del Mundo, de partido de Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana, de haber estado tantas veces. Ese templo del fútbol evidentemente va a ser mejorado, habrá trabajo para que reciba ese gran partido del centenario en el 2030. Sí, desde hace un buen tiempo estamos trabajando en la reforma. Hoy tenemos un diseño conceptual de la misma. Hay un pensamiento que está intrínseco en ese proyecto, y que es que las grandes líneas del Estadio Centenario, las que se proyectaron en 1929, que empezaron a trabajarse allí a través del arquitecto Escaso, que son las mismas que tiene el Estadio Centenario hoy, a pesar de sus ampliaciones en el año 55 y en el año 80, se mantengan, y que se puedan incorporar algunos reperfilamientos para mayor comodidad del espectador, una bajada de la cancha, un nuevo edificio en la tribuna principal donde se dan las operaciones deportivas, periodísticas y distintos grados de trabajo de staff que son necesarios para cada partido, donde van los hospitality, la mayor parte de los hospitality, la mayor parte de sectores VIP. Por lo tanto, en una perspectiva, el estadio tendría una modernización importante, con un ayornamiento a los tiempos que corren, con espacios que dialoguen con la ciudad, que dialoguen con el parque, porque este estadio está dentro de lo que es uno de los principales parques que tiene nuestra ciudad, es un parque muy céntrico, el Parque de los Aliados, y luego tiene un vínculo con el resto de la ciudad a través de las avenidas que confluyen en dicho parque. Entonces es un estadio que tiene que dialogar mucho, estar muy integrado a la ciudad de Montevideo, y creo que vamos a lograr que un proyecto de punta pueda concretarse entre el año 2026 y el año 2028 aproximadamente, que es el tiempo que estimamos puede llevar la obra. Presidente Alonso, le saluda al Tano Virgili. ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo le va, Tano? Muy bien, muy bien. Muchas felicidades, presidente, por lo que han conseguido. Igualmente. Realmente estamos todos muy felices. Le quería preguntar, partiendo un poquito de sus palabras,
de que la clasificación de estas 3 selecciones está totalmente ratificada, ¿verdad? Con estas sedes. También le quería preguntar sobre el particular si la localía de nuestras selecciones están totalmente ratificadas, de que Paraguay va a jugar en Paraguay, de que Uruguay va a hacer su partido en Uruguay y Argentina lo propio, o es más bien apelando un poco a la lógica. ¿Ustedes tienen también ya esa ratificación? Sí, nosotros ya el 4 de octubre pasado, a través de la resolución que dio origen a este proyecto de acuerdo entre los distintos países que postulaban para los mundiales del 2030 y 2034, tuvimos la comunicación respecto a que... A la lógica. ¿Ustedes tienen también ya esa ratificación? Sí, nosotros ya el 4 de octubre pasado, a través de la resolución que dio origen a este proyecto de acuerdo entre los distintos países que postulaban para los mundiales del 2030 y 2034, tuvimos la comunicación respecto a que tanto Uruguay como Paraguay como Argentina participaban. A la lógica. ¿Ustedes tienen también ya esa ratificación? Sí, nosotros ya el 4 de octubre pasado, a través de la resolución que dio origen a este proyecto de acuerdo entre los distintos países que postulaban para los mundiales del 2030 y 2034, tuvimos la comunicación respecto a que tanto Uruguay como Paraguay como Argentina participaban.